todo el reino animal se masturba. ¿Esa no es exactamente la psicología espartana que debería estar presente en la vida de Permat? ¿Qué consejo les darías a los chicos? Tu tarea es evitar convertirte en alimento de alguien. ¿Cómo abstenerse correctamente? ¿La masturbación es cuestión de dopamina? Aquí tu objetivo es el alivio. Aliviar su sufrimiento. Amigos, que tengan un buen día y buen ánimo. Hoy tengo como invitado a Shakir Babaev, una persona que lleva un estilo de vida saludable y que ha probado muchas cosas en sí mismo. Y te invité, por cierto, ¿de dónde volaste? De Kazán, sí, vino a visitarnos y lo valoro mucho. Tuvimos ¿Una transmisión en vivo? en marzo, sí, en marzo. Y tú y yo ya habíamos decidido desde hace tiempo que teníamos que grabar, porque tú tienes una audiencia joven. Nuestras audiencias son de diferentes edades, y eso me gusta mucho. Tú ya practicas la hormesis desde hace tiempo, porque yo leo todo y haces muchas cosas relacionadas. La teoría sin práctica carece de sentido. ¿Por qué? Bueno, por ejemplo, imagina que soy profesor en un instituto que enseña cómo llevar un negocio. Yo estaría ahí, como muchos expertos en Internet, golpeándome el pecho y diciendo, yo soy el que más sabe de todo esto. Imagina que ese profesor sale, intenta emprender y enfrenta situaciones opuestas a lo que enseñaba. O sea, en el papel no hay sobornos, no hay comisiones ilegales, no hay violaciones de la ley, muchas cosas no existen, todo eso que él explica y enseña en teoría, y a veces es al revés. La mejor combinación es teoría y práctica, por eso es clave entender lo que pasa en la vida real. Muchos suplementos dicen que no funcionan según artículos, pero a mí no me importa lo que digan. Si a mí no me ayuda, aunque digan que sirve para el dolor de cabeza, ¿para qué lo tomo? O al revés, o la carnitina supuestamente no funciona, que no adelgaza, pero a mí me ayuda, sudo más, en el cardio me siento mejor, la voy a tomar, a pesar de lo que ahí dice, y hay muchas cosas así, muy ambiguas. ¿Y qué diferencia a un verdadero científico de uno que no lo es? Porque un verdadero científico trata de llegar a la verdad, no de confirmar su propia opinión. Al escribir una revisión literaria, como hice para mi tesis doctoral sobre genética molecular, tengo un doctorado en oncología y radioterapia. No busco demostrar nada. Antes de investigar, hago una revisión de los últimos 10 años, aunque ahí no está la verdad absoluta, solo se muestran resultados obtenidos. Existen contradicciones y buscas la verdad. En cualquier tema, aunque parezca absoluto, siempre habrá algo opuesto. Y por eso quiero advertirles sobre lo que muchos, lamentablemente, hacen y con lo que especulan. Cuando la ciencia no avanza por la dificultad de innovar, no se puede retroceder, pero todos buscan hype y atención. Existe una expresión que dice empujar la ciencia hacia un lado. Muchos empujan la ciencia hacia un lado y buscan confirmar su propia opinión y no llegar a la verdad. No soy así y espero que tú tampoco, por eso estamos juntos. Hoy te pedí que hablaras conmigo sobre el tema de la hormesis. No voy a mentir, la primera vez que escuché la palabra hormesis fue de David. No me da pena admitir cuando no sé algo, simplemente lo digo. Así soy. Mi productor me pregunta por qué lo hago. Tus podcasts y videos de expertos atraen más suscriptores. Le digo, porque al hacer podcasts aprendo y entre más invitados tenga, más inteligente seré. Imagínate grabar podcasts 10 años, cuánta gente diferente conoceré. ¿Un gran legado informativo? Y mucho será útil. Por eso hoy vamos a analizar en general qué es el hormesis, según tu entendimiento y para qué lo necesita el hombre moderno. Primero, Veo, estoy muy feliz de estar aquí. Hace un año no imaginaba que estaría en tu podcast. Aunque hace un año tenías menos audiencia en YouTube y en las redes sociales, de todos modos estoy increíblemente feliz de estar aquí. Y entiendo que esto llevará a la comprensión de algunas cosas de parte de la audiencia y posiblemente de tu parte también. También escuché sobre el garmesis por primera vez de David. No sabía que existía esa palabra en ruso y simplemente cuando vi la definición de esa palabra pensé, ¿así es como se llama? ¿Así resultó ser en realidad? El estrés que debes experimentar, no romperte bajo él durante un pequeño periodo de tiempo y después de eso obtendrás grandes beneficios. En resumen, el estrés es sufrimiento. Con garmesis te esfuerzas, sufres y luego obtienes más beneficios que antes. Creo que aquí hay muchas particularidades, Alexandre, y los garmesis pueden ser distintos. Hay varios niveles y etapas.
Así lo voy a anunciar. Una persona promedio, por ejemplo, come 5, 6 o 7 veces al día considerando todos esos bocadillos, o sea, el cuerpo cuenta los bocadillos como una comida completa y así come tan seguido, no está nada acostumbrado, se enferma varias veces al año y toma pastillas para el dolor de cabeza cuando le duele la cabeza, toma pastillas para el dolor de estómago cuando le duele el estómago y así sucesivamente. Tiene poca actividad física. Entonces, tomamos a una persona completamente promedio, o sea, no la más saludable desde el punto de vista fisiológico, y cuando esta persona dice, Garmesis toma duchas frías, voy a intentar tomar una ducha fría porque he leído muchas opiniones positivas al respecto. En general, tu cerebro funciona mejor, el sistema hormonal se vuelve más anabólico y aumenta la sensibilidad a la dopamina. Hay muchas cosas, algunos incluso le atribuyen la quema de grasa, así que deciden intentarlo. Se dan una ducha fría, se enferman y se dan cuenta de que todo eso es una tontería. Y en realidad no puedes saltarte los pasos a los que aún no has llegado. Antes de tomar una ducha fría, al menos debes hacer una ducha de contraste. ¿Qué es una ducha de contraste? Es cuando entras a la regadera o al baño. Primero agua caliente, luego tibia y al final fría. Luego de adaptarte a este tipo de hormesis y temperatura tras semanas o meses, usa agua caliente y luego fría. Puedes repetir caliente y fría sin usar agua tibia. Luego empiezas a avanzar poco a poco, quitas el agua caliente y dejas solo la fría. Es necesario ir poco a poco. La hormesis no te dará un beneficio absoluto si no sigues la gradualidad. Aquí la gente no hace nada todo el año y cuando llegan las heladas de la Epifanía, se lanzan al agua y luego vienen con nosotros. Prostatitis, pielonefritis, cistitis e inflamación pulmonar. Yo, Hace años escuché una historia. Mi cumpleaños es el 27 y el 21 de enero. Hubo un caso en Mariel, si no me equivoco. ¿Hace cuántos años fue? La madre de sus 2 hijos pequeños. No, 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 ese es un caso completamente diferente, donde la mujer no salió a la superficie. Un caso terrible, muy emotivo, y la madre de sus 2 hijos pequeños, un hijo y una hija, o 2 hijos pequeños, tenían como 4 o 5 años, también los obligó a meterse al agua en la helada de la Epifanía y salir. Después, esos niños fueron hospitalizados con inflamación en varios órganos, incluyendo amígdalas y pulmones. Y después de eso pensé, caray, ¿y cómo se sintió la madre después de eso? O sea, los niños no seguían ninguna gradualidad, ¿verdad? Son niños, ¿para qué necesitan alguna gradualidad? Ellos viven, se divierten, corren y así. Ella lanzó al niño a alguien no preparado para el agua helada y vimos las consecuencias. Y lo mismo pasará con la gran mayoría de las personas, porque la mayoría de las personas no tienen el sistema inmunológico funcionando al 100% todos los días. cuantos más conocimientos tengas en tus manos, más fácil será llegar a la verdad y no causar daño, porque el principal postulado de la medicina es no hacer daño. Corrígeme si me equivoco. ¿Para qué sirve esto? El ser humano moderno vive cómodo y alejado de la naturaleza. Somos, básicamente, como leones en el zoológico. No corremos tras la comida, no defendemos a nuestra manada, no luchamos para no convertirnos en víctimas de las hienas, y al final terminamos siendo un león gordo en el zoológico. ¿Y nosotros? ¿Cuál es nuestro resultado al final? Recordemos el Paleolítico Superior, cómo se comportaban las personas en ese entonces, con lanzas, corriendo tras antílopes y así sucesivamente. Había actividad física constante de la que dependía tu vida. Si no elegías correr, aunque en ese entonces no había elección, bueno, digamos teóricamente, si no elegías correr en el Paleolítico Superior, o incluso antes de él, o incluso un poco después, correr, cazar y así sucesivamente. Simplemente no sobrevivías, eras una carga para tu tribu, para tu pequeño círculo social, y por eso estabas obligado a hacerlo. Tan pronto como despertabas tenías que empezar a buscar comida, alimentar activamente tu estómago y el de tus seres queridos, y luego asegurarte de no ser alimento para nadie. Muchos pacientes le preguntan al doctor, ¿por qué estoy enfermo si vivo bien, no tomo ni fumo? Yo digo, mira, por ejemplo, si te quitan todos los frutos del progreso, tu departamento, la ropa abrigada y te dejan como un animal salvaje, sin ninguna ropa encima, si te sacan a la calle no vas a sobrevivir en la ciudad donde vives en invierno. Tendrías que vivir en un lugar donde siempre haga calor. Dudo que antes fuéramos tan peludos. Además, los primates casi no viven en zonas con heladas fuertes. Simplemente moriríamos. No solo es falta de esfuerzo, también influye vivir en el extremo norte, o un marinero en una misión larga donde no ves el sol durante 2 meses por la noche polar.
Por eso revisaremos los principales temas que quería discutir hoy contigo. Me gustó mucho pararme sobre clavos y te explico por qué. También me gustó el tema de la masturbación, la abstinencia y cómo influyen las hormonas. Y en la psique. Y probablemente otra cosa que me gustaría discutir es precisamente el endurecimiento, las diferentes formas de endurecimiento. Vamos a empezar con la vida sexual, la artificial, por así decirlo, la masturbación, en otras palabras, la vida sexual artificial. Un estudio interesante, traté de encontrar todos los estudios más recientes del 22 y 23, para que nadie diga que estoy citando un estudio de 1972, hay muchos nuevos. Un estudio reciente mostró bastantes pacientes. Esto es del 22 de agosto de 2023. Salió hace una semana un estudio con 448 personas y lo interesante es que todos se masturbaban. En este estudio también hay personas que tenían cierto grado de disfunción eréctil, o sea, les iba mal. Hablando en palabras simples, no se les paraba bien, porque muchos, sorprendentemente, no saben qué es una erección durante el sexo, y compararon qué tanta presión aplican al pene y qué tan fuerte se masturban. ¿Y qué pasó? Aquellos que luego tenían problemas en la vida real. Esto se debía, en gran parte, a que el nivel de presión que aplicaban era mayor. Es decir, durante la masturbación simplemente aplican más fuerza y reciben una mayor estimulación física. Por eso, durante el sexo normal no alcanzan el orgasmo. Esa es una de las quejas que me presentan. Algunos creen que solo vienen para durar más, pero muchos acuden porque no pueden eyacular. Es decir, no ocurre la eyaculación porque no hay suficiente nivel de excitación y simplemente se les baja el pene porque la excitación desaparece, no logran terminar y se ven obligados a terminar con la mano. Y la mayoría de las veces justamente se complacen con la mano, o sea, así terminan el sexo. ¿Quién abusa de la masturbación? ¿Ves la conexión directa? ¿Tú qué opinas? ¿También asesoras a estos chicos en tu práctica? La masturbación es una disfunción correctiva maligna, incluso con hormonas normales. ¿Dijiste masturbación maligna? Sí, la llaman masturbación dura. Sí, fuerte y apretada, si la traduces literalmente. Y el asunto es que hay muchos casos conocidos cuando un hombre que practica la masturbación apretada, luego, al estar con una mujer, al principio tiene una erección, pero después empieza a perderla con cada minuto o, digamos, con algún otro intervalo de tiempo, porque el cerebro entiende que no hay esa fricción a la que estamos acostumbrados a recibir cuando estamos sexualmente excitados, es decir, cuando hay alguna actividad sexual. Este es un problema al que la gente no presta atención. Muchos dirán, está bien, no lo haré con fuerza, lo haré normal. Y en realidad aquí el problema no se va a ir, porque solo estamos eligiendo un factor, que es precisamente la intensidad del contacto físico, la fricción sobre el órgano sexual. La masturbación, de hecho, cada vez intentan relacionarla con la testosterona, intentan relacionarla con otros temas que en realidad no están directamente conectados con la masturbación. La masturbación es cuestión de dopamina, buscas obtenerla y como sabemos, la testosterona y la dopamina son hormonas sinérgicas que suben y bajan juntas. La mayoría de las veces esto sucede y cuando por la masturbación reduces drásticamente la sensibilidad de los receptores de dopamina de todos los tipos, también se te baja la testosterona. Y junto con esto, obtenemos una sensación de insatisfacción con la vida, una percepción en blanco y negro de la vida misma. No es lo suficientemente interesante hablar con la gente, la comida y el agua no tienen suficiente sabor. Y será difícil autorrealizarse, pero ¿qué tipo de autorrealización puedes tener con bajos niveles de testosterona y dopamina? Subrayo, precisamente con la dopamina, no con la testosterona. Y la masturbación es un tema que debe considerarse desde el punto de vista del sistema dopaminérgico. Si no lo haces, entonces ¿qué? Se investigará la masturbación intensa y su impacto en el sexo, entre otros temas. Sabes, no quiero simplificarlo diciendo que solo se masturban bruscamente y todo ocurre por eso, como si solo importara el pene. ¿Y la dopamina qué papel juega aquí? Hay una investigación interesante, también es reciente, es de junio del 2023, o sea, también salió hace poco, participaron 12.000 personas. La encuesta del estudio fue principalmente con finlandeses, incluyendo hombres y mujeres. Y lo que hicieron fue comparar
Si se masturban, si no se masturban, si tienen algún problema con la masturbación, cómo reconocen ellos, por ejemplo, que es demasiado o muy frecuente. Y luego analizaron la satisfacción con su vida sexual y también es interesante que lo compararon con su pasado. Violencia familiar, problemas en la familia, abuso y un montón de problemas. ¿Y a qué conclusión llegaron? Que quienes tienen un mal trasfondo o una infancia difícil, que fueron molestados, acosados, presionados o reprimidos, ellos se masturban más seguido y tienen más problemas, ya que para muchos es una forma de escape y placer. Muchos dicen que su masturbación maliciosa los hizo ser así. A veces esto ocurre porque tienes problemas psicológicos que intentas apagar, no resolver, es decir, los sublimas. Este estudio y sus conclusiones son interesantes. Es una investigación interesante. Entre más violaciones ocurrieron en la infancia o adolescencia temprana, a los 10 a 11 años peor era. Su sistema dopaminérgico funciona, pero probablemente tenga menos receptores o una menor síntesis de dopamina a partir de yodo y otras hormonas. Y justamente si tomamos a un niño feliz que creció en condiciones maravillosas, con padres maravillosos, en una escuela maravillosa y así sucesivamente, la probabilidad de que necesite masturbarse será muy baja. Y al contrario, si tomamos a una persona del sistema opuesto en nuestra vida real, entonces él intentará obtener placer de la vida, cada vez. Después de esa escuela odiosa, al llegar a casa cuando no están los padres, rápidamente masturbarse, o después de esas clases tontas en la universidad, masturbarse lo antes posible. Las relaciones y el sexo no funcionan, así que te masturbas rápido, o tras ese trabajo horrible no duermes hasta masturbarte antes de dormir. Eso indica que una persona es infeliz. No hallarás a un adicto feliz y normal. ¿Aficionado a la masturbación o a tomar alcohol? No tomes posturas radicales, pues te alejan de la honestidad contigo mismo. Y si hablamos de la masturbación como una adicción a las drogas, porque la dopamina es una droga real, entonces creo que las personas que tienen una vida infeliz son más propensas a esta adicción. Un estudio reciente de julio del 23, también de David. Cuando le pregunté sobre la masturbación, muchos chicos que vienen conmigo dicen, ¿y qué tiene de malo la masturbación? Incluso en podología, todos los animales se masturban, pero no los primates. Yo no dije eso. Ellos dicen, vi perros montándose en la pierna y así. Y hay una investigación interesante llamada Masturbación en el reino animal de Adam Rank, que dice lo siguiente. Lo probaron en ardillas terrestres y concluyeron que los animales no se masturban principalmente por falta de pareja sexual. ¿Esto puede deberse a exceso de excitación? Pero descubrieron que para ellos es una forma de mejorar la calidad del esperma. Luego explicaré por qué, no ahora, pero después. Además, es una forma de prevenir infecciones y congestión. Es decir, de esta manera, los machos luchan contra el hecho de que no desarrollan prostatitis, porque posiblemente el mecanismo de lo que se llama sueño húmedo no existe en ellos. Tal vez no exista, pero lo supongo. ¿Quién y cómo pueden los roedores hacer esto? Incluso te diré cuáles lo hacen. Lo hacen las tuzas africanas, las tuzas, sí, los macacos rhesus, los bonobos, sí. Bonobo. Sí, algunos los han visto. ¿Qué opinas de la masturbación en animales como perros y gatos? Supongo que sus objetivos son distintos y no debemos compararlos con los humanos, ¿cierto? Absolutamente. Bueno, podemos comparar al ser humano con los primates y probablemente con los primates que más se parecen a nosotros, que son los chimpancés, y la masturbación en los primates. Siempre es el caso cuando el individuo, o sea el macho, no tiene acceso a las hembras, es decir, no pertenece a los machos dominantes de su manada. Y se ve obligado como un perdedor a masturbarse. No tiene la posibilidad de evacuar de manera natural y, para no sufrir por la excitación, o como han demostrado los estudios, para no enfermarse, se ve obligado a masturbarse.
Si la persona no tiene ese problema, me refiero al de eliminar virus e infecciones, no al que mencioné antes. Si eres un hombre sano, generalmente tienes menor riesgo de inflamación de próstata. Todo eso es por un estilo de vida terrible y por algunas otras enfermedades, tal vez anatómicas, pero a menudo nos encontramos con ese problema. Quienes se masturban deberían admitirlo al menos una vez frente al espejo. No hablo de todos los que se masturban, sino de la mayoría. Lo hacen simplemente porque no tienen acceso al sexo y eso es desesperación. O sea, dicen, pues no tengo novia, no la tengo, no estoy en una relación, entonces, ¿qué me queda? Guardar todo eso dentro de mí y por alguna razón la gente piensa que retener el semen dentro de uno por un tiempo es algo malo, como si eso causara intoxicación o problemas mentales. Al contrario, la masturbación sí provoca problemas mentales. La mayoría ve pornografía durante ese acto, aunque no todos. Este tema ya se discutió varias veces, no lo repetiré. Muchos ya entienden el efecto Coolidge. Mejor dilo, si no me falla la memoria, lo nuevo emociona más que lo habitual. Sí, sí. Con cada nueva pareja sexual, el cerebro libera más dopamina, pero su respuesta disminuye conforme aumenta la dopamina. Tras el contacto, la sensibilidad de los receptores de dopamina baja y tras el orgasmo ya no puedes sentir placer. Esto se llama periodo refractario, una breve pausa que puede durar desde 2 minutos hasta 2 días según la persona. Hay personas que después de tener sexo no quieren o no pueden volver a terminar por varios días. Esto es individual. Pero cuando hablamos de la pornografía, o sea, la masturbación, siempre debemos entender que en la mayoría de los casos este tema está muy relacionado con la pornografía, y la masturbación con pornografía es probablemente una de las peores cosas que puede hacer un hombre e incluso una mujer, aunque en general la sensibilidad de la mujer a la dopamina es menor, aunque en general tiene más prolactina, que es antagonista de la dopamina, y así sucesivamente. Aún así, para las mujeres no es bueno masturbarse viendo pornografía, ya que se destruye el sistema de dopamina. Tengo algo que agregar. Hay una investigación interesante de Joseph Price, no es tan reciente, pero sigue siendo relevante. Es del año 2017. 7.648 hombres y 8.000 mujeres participaron en el estudio. ¿En qué consiste el estudio? Yo tuve parejas y por eso saqué este tema que tenían. Una de las razones de las peleas era que la mujer se masturbaba y su pareja la sorprendió masturbándose después de que ya habían tenido sexo. Él dice, me fui de la casa, regresé, abro la laptop y ahí estaba una página de pornografía sin cerrar. Incluso me contó de qué tipo era, pero eso no importa, por eso tenían peleas. Él revisó el navegador y vio que ella lo hacía regularmente, incluso a veces después de que habían tenido sexo. Ese día eso le molestó mucho. Ellos fueron con un psicólogo sexólogo e intentaron entender ese problema. ¿Qué es la masturbación para hombres y para mujeres? Desde nuestra perspectiva creemos que la mujer se masturba cuando le falta algo, mientras que nosotros lo hacemos por placer. Y este estudio mostró en una cantidad bastante grande de personas, como puedes ver, que para nosotros la masturbación es un poco diferente. Según los datos de este estudio, los hombres que se masturban son aquellos que no están satisfechos con su vida sexual. Y mientras peor sea tu vida sexual, si tienes una pareja que no te gusta, por ejemplo, tienes algunos problemas o incluso no tienes pareja, más seguido y más vas a masturbarte, en nuestro caso es como un aumento o sustitución. No recibes lo suficiente y lo tomas de ahí. Es un mecanismo compensatorio, pero en mujeres la investigación mostró que es complementario, no compensatorio. Para ellas es como un postre, lo ven diferente. Pueden tener una vida sexual perfecta y satisfactoria con una pareja maravillosa. Bueno, hay sexo y quizá masturbación, pero para ellas no existe la idea de que una mala vida sexual implica más masturbación. Para ellas es más un hábito y complemento. Me parece que eso también es importante entenderlo porque hay parejas, como mencioné en el ejemplo, que realmente discuten por eso, porque lo vemos desde nuestra propia perspectiva. Entonces, pienso que no la satisfago, que no la estoy satisfaciendo, que conmigo le falta algo. Pero en las mujeres es un poco diferente. Ellas no buscan un placer fácil. Para ellas es más como un capricho. O sea, es un poco diferente que con nosotros. Así lo diría yo. Hoy solo soy un transmisor de información científica. No busco demostrar nada.
¿Eso que mencionas fue comprobado en este estudio? Esta persona busca estimularse con dopamina por sus problemas con ella y todos lo relacionan con la dopamina. Puede parecer así, pero cuando hablamos del tema de la masturbación siempre está muy relacionado con la dopamina. Y en general, las mujeres tienen menos receptores de dopamina. En general, las mujeres producen menos dopamina porque las mujeres tienen menos testosterona, que es sinergista de la dopamina, y más prolactina, que es antagonista de la dopamina. Y en ese caso, cuando tanto el hombre como la mujer hacen lo mismo para obtener el mismo placer, sexo, media hora de sexo, al final reciben una experiencia diferente. Nuestros suscriptores comentan que media hora. Al decirlo, algunos se ofenden. Otros preguntan si 3 o 2 minutos es normal. Pero tú mencionas media hora. A veces varía, jajaja. Vamos, vamos, seamos honestos. Entonces, 26 segundos de sexo y todos obtienen diferentes placeres de este proceso. El hombre estará satisfecho a un nivel, la mujer a otro. La mujer suele tener menos dopamina y su sistema dopaminérgico funciona menos fuerte y afinado que el del hombre. En el mundo moderno hay un problema. Los hombres tienen menos testosterona, menos dopamina y más prolactina. Es una tendencia observada por unos 60 o 70 años. En ese caso no hay salida. Como en cada generación, vemos hombres que se parecen a las mujeres, no solo en apariencia, resultado de hormonas y estilo de vida, sino también hormonalmente. Y cuando un hombre tiene testosterona de 10 o 9 nanomoles, ¿cuál es la norma para una mujer? 3 nanomoles, 3. Para ellas es diferente y los hombres no tenemos esa norma. Ahora lo comparan con cerdos y hay debates, así que prefiero quedarme callado para evitar críticas. Bueno, sobre el hecho de que la mujer intenta después, como postre, alcanzar ese placer después de un acto sexual completo, eso indica que simplemente tiene un problema con la dopamina en comparación con una persona sana. Hay mujeres con un buen sistema de dopamina. Son mujeres que tras el sexo no desean masturbarse y después de una buena comida no quieren postres azucarados. Son mujeres que prefieren alimentos ricos en proteínas, grasas y fibra en vez de carbohidratos, es decir, tienen menos deseo de consumir carbohidratos y optan por proteínas, grasas y fibra. Esto aplica a cualquier ámbito de la vida. Si alguien tiene problemas de dopamina, tras el sexo completo esto ocurre, a diferencia de los hombres. Sé que muchos espectadores después del sexo también se masturban probablemente sin que su pareja lo sepa. No creo que aquí se pueda jugar de manera unilateral. Leí un estudio que dice que mientras más se acerca el examen y más estudias, la masturbación vacía ocurre más seguido para liberar estrés. Por cierto, un estudio de 2019 de Poiter-Simsky muestra que hay relación con la cantidad de pornografía consumida. Cuando hablamos de pornografía, la mayoría de las veces es poco probable que alguien simplemente se siente a mirar, contemple y diga, qué buena imagen, qué bien está puesta la luz. Cuando hablamos de pornografía, solemos hablar de masturbación y él lo confirma. Hay muchos estudios contradictorios que dicen que la masturbación usando pornografía al final lleva a la prolongación del acto sexual en el mal sentido de la palabra. Es decir, disminuye la excitación hacia tu pareja real, te cuesta más eyacular y a veces puede surgir disfunción eréctil. Como doctor puedo explicar por qué sucede esto, porque el nivel de estimulación que recibes, incluso porque eres más fuerte, no puedes apretar con la vagina como lo haces con la mano. Por ejemplo, porque la fantasía te ha llevado lejos y tu pareja ya no te excita. Debido a que has agotado tu sistema de dopamina, puede aparecer disfunción eréctil porque simplemente eso ya no te excita. Porque, por cierto, a veces ayuda el segundo acto sexual. La gente dice, antes podía 2 o 3 veces, ahora mi revólver se ha convertido en un mosquete. Yo pregunto, ¿qué hacer? Al final dicen, tomo medicamentos para la potencia y la segunda vez sí funciona. ¿Por qué pasa? Porque necesita menos excitación para que ocurra el segundo acto sexual. Porque esa erección suave que tiene gracias a los medicamentos ya es firme y así logra hacerlo una segunda vez. Y por eso este estudio muestra que sí es posible, o sea, es posible, pero definitivamente ellos dicen que hay una relación entre el uso de la pornografía y la disminución de la satisfacción con la vida sexual.
La masturbación tiene muchas variables, por eso es difícil reunir grupos equivalentes, sí, para comparar algo con otra cosa, pero entre quienes se masturban hay una relación directa entre la masturbación y la pornografía. Mientras más lo hacen, menos satisfechos están con su vida sexual. Quizá, aunque han visto mucho de algo, no reciben lo suficiente. Tal vez dejan de relacionarse con sus parejas por amor. Eliminan los juegos previos porque ya solo desabrochan la fila, hacen lo suyo sin esforzarse, explicar ni adaptarse. A veces se alejan porque solo buscan diversión o aliviar el estrés. ¿Qué opinas? Tú convives con chicos muy jóvenes, mi grupo es mayor que el tuyo, tú hablas con quienes apenas han tenido su primer encuentro sexual. ¿Con qué frecuencia ves entre estos chicos, especialmente aquellos cuyo debut sexual se ha retrasado, que debido a la masturbación, aunque todo parece estar bien, tienen problemas en el sexo? ¿Qué importancia tiene la pornografía en la vida de un joven? La mayoría de las personas, tanto chicos como chicas, cuando empiezan a masturbarse por primera vez en la vida, en la era de Internet esto va acompañado de ver porno. ¿Cuál género es el más inofensivo? Eso es lo clásico, hombre-mujer, sexo normal, pero luego el sistema de dopamina se acostumbra y ya no le interesa tanto. Lo repito, la última vez obtuvo mucho placer de eso, pero ahora ya no puede disfrutarlo, ya no lo excita lo suficiente, ya no quiere tener un orgasmo con eso y empieza a buscar nuevos géneros, puede ser sexo grupal o algo más, hay muchos géneros, no los voy a enumerar, son muchísimos y cada uno de ellos, según la sensibilidad de la persona, se vuelve algo más novedoso. Antes tenía un género o actores, ahora tengo otros. Y sigues deslizando, cada año surgen nuevos géneros de porno solo para experimentar ese orgasmo esperado. Pero en la vida llegas a algún género, como la zoofilia, el BDSM, el sexo grupal o algunos otros, y en la vida real es poco probable que puedas obtener lo mismo que ves en la pantalla de la computadora o del teléfono. Cuando te has estado masturbando los últimos años y no obtienes eso durante el acto sexual real con una mujer, simplemente se pierde. No puedes excitarte tanto como lo que te excitaba durante el acto de masturbación viendo porno, porque ahí ocurren acciones más sofisticadas, tu cerebro produce más dopamina precisamente por algo prohibido, desconocido, nuevo, y en la vida real tienes sexo normal, pero eso no te satisface. Si eliminamos la pornografía de la vida de una persona, ya sea mujer u hombre, en unas semanas el placer del sexo se vuelve mucho mayor y la persona empieza a darse cuenta de que, caray, tener sexo es mucho mejor que masturbarse, porque aquí hay un contacto real. Todos conocen la hormona oxitocina, el neurotransmisor, la hormona oxitocina. Esa hormona hace que quieras abrazar a tu novia. Si no fuera por la oxitocina, no seríamos amigos de nadie, todos estaríamos peleando entre nosotros. Es como un pegamento social entre personas. Cuando una persona interactúa con un perro, también se libera oxitocina. Por cierto, se libera en grandes cantidades durante el parto. Sí, una cantidad súper grande. Además empieza a aumentar la prolactina. Entonces la oxitocina, a ver, ¿cuál es la diferencia entre el sexo y la masturbación? ¿Sabes cuál es la diferencia en el cerebro entre el sexo y la masturbación? Creo que el sexo es para reproducirse y la masturbación para satisfacción. ¿Cómo distingue él una cosa de la otra? Ese es el punto. Probablemente no hay mucha diferencia, solo por lo que causa la excitación o los estímulos. Si tenemos sexo, sentimos excitación por una pareja real, una persona viva. Pero el cerebro interpreta que estamos con una computadora, no con alguien frente a nosotros. Así funciona. Por eso, si tienes más pornografía en tu vida, te excitas más por cosas como la laptop. Y eso no significa que una mujer igual en la vida real te vaya a causar excitación, te vas a excitar más por la computadora. Te acostumbras porque disfrutas frente a la laptop, por eso surgen problemas en la vida sexual real. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Y hay 3 factores por los que el cerebro entiende que esto no es sexo, sino alguna actividad sexual. La falta de movimiento en las articulaciones de la cadera, la ausencia de olores de la otra persona. No estamos hablando de feromonas, eso está 50 y 50, la comunidad científica está dividida sobre si los humanos tienen feromonas o no. Pero bueno, supongamos. Tenemos un podcast, no sé si lo han visto. Un feromona comprobada es el hexadecanal que liberan los bebés.
en hombres reduce las hormonas y el comportamiento sexual un 30%, pero en mujeres sucede lo contrario. Yo soy una madre agresiva y ellas también se vuelven más agresivas por una feromona comprobada y sus efectos. Lo llaman GEX. Si algo influye en el comportamiento y niveles hormonales es el olor a lechita del bebé. Aumenta la prolactina, baja la testosterona y reduce el deseo sexual. Eso es el GEX. Sí, Yo creo que los feromonas existen. yo también. Leí 2 libros grandes sobre el olfato y en ambos decían lo mismo, que algunos dicen que existen y otros dicen que no. Así están las pruebas de ambos lados. Está bien, podemos imitar la falta de movimiento en las caderas, pero ¿cómo imitas el olor de alguien? Eso es lo segundo. Pongamos algunas cosas cerca. Y el tercer factor es la ausencia de sensaciones táctiles de otra persona. O sea, solo te tocas tú y solo tú te tocas. Eso es todo. No hay una segunda persona. ¿Cómo superarlo? Tomas la ropa interior de otra persona, te sientas sobre tu mano izquierda hasta que no la sientas y empiezas a mover la pelvis durante la masturbación. Eso va a ser muy gracioso. Podemos engañar al sistema y el cerebro lo entiende por estos 3 factores o su ausencia. No es sexo, pero sí actividad sexual. Si entiende que no es con una persona, no se produce oxitocina durante ni después del orgasmo. No sé, pero esos estudios también están disponibles en inglés. La oxitocina durante el orgasmo permite que la prolactina no se produzca en grandes cantidades y que la testosterona no baje tanto. Y tras el sexo te sientes mejor. Y después de la masturbación te sientes vacío. Sí, porque faltó oxitocina y tras el orgasmo la prolactina subió y la testosterona bajó mucho. Ciencia al estudio, año 21, estudio aleatorizado y grande con mucha gente. Murit Schumann, ¿qué mostró? Comparó las concentraciones de testosterona, comparó las concentraciones de prolactina, testosterona libre y cortisol, y lo interesante es que en su estudio dijo que posiblemente disminuye la testosterona libre, pero demostró que definitivamente cambia la ritmicidad circadiana de la producción hormonal. Los niveles hormonales cambian según la hora. La testosterona es alta en la mañana y baja un poco en la noche. Tus testículos necesitan recuperarse, por eso la carga debe ser dosificada, ya que el orgasmo y la eyaculación afectan este proceso. Cuando hablamos de eyaculación y orgasmo, decimos que algo salió al exterior, que eyaculamos. Los chicos preguntan, ¿y qué tiene de malo que saliera el estancamiento? La idea de la abstinencia se basa en que al abstenerse aumentan las hormonas como la testosterona y al eyacular esto cambia. Las investigaciones muestran contradicciones. La testosterona libre suele bajar, pero a veces sube, como un sube y baja. La prolactina sube y la testosterona baja. Pero con la prolactina hay algo interesante. La prolactina es responsable de la cantidad de receptores de LH que tienes. Y si tienes muy poca prolactina, después sentirás peor la LH. ¿Recuerdas que enviaste tus análisis y preguntaste por qué no está tan bajo o qué pasaría si lo bajas mucho? Si lo mantienes en cero con los mismos niveles de LH, se irá secretando cada vez menos testosterona. Por eso, cuando los chicos sacan tu entrevista o la mía de contexto y creen que mientras más tomen Dostinex y más baja su prolactina, incluso bajo cero, es mejor. Y luego se sorprenden de por qué al principio el nivel de testosterona subió, pero después de estar un mes o mes y medio en ese régimen, empieza a bajar. Por eso todo debe escucharse en contexto, no solo 10 segundos sin la introducción para sacar conclusiones. Entonces, ¿qué piensas sobre este estudio y, según tu percepción, qué sucede cuando una persona, cuál es la diferencia, según tú, entre la eyaculación durante una relación sexual normal y la masturbación en cuanto a los niveles hormonales? Al tener sexo, generas oxitocina hacia la persona porque confías en ella. No lo haces con alguien en quien no confías. Compara las sensaciones después de tener sexo con una prostituta, con el sexo con una mujer en la que confías, y compara eso también con la masturbación. ¿Acabas de proponer el diseño de un estudio clínico? Sí, claro. ¿Te imaginas que algo así salga de Rusia? Voy a intentar hacerlo. 3 grupos de prostitutas favoritas. Y también la masturbación. Y los que se masturban. Las sensaciones y estados emocionales tras tener sexo con una prostituta son casi iguales que después de la masturbación. Vacío y satisfacción incompleta.
Pero ¿qué sensaciones tienes después de tener sexo con una mujer amada? ¿Son lo más placenteras posible? Incluso estás listo para ir a encontrarte con otras personas después de eso. No siempre quieres quedarte acostado, comer carbohidratos y dormir. A veces pasa, a veces no. Tras masturbarte te sientes vacío y al tener sexo con una prostituta sin confianza no hay oxitocina. Las sensaciones son similares a lo que mencioné. Y por supuesto, cuando tienes sexo con una mujer, debes confiar en esa mujer porque antes de ese sexo hubo alguna comunicación, conocerse, pasar tiempo juntos y así sucesivamente. Lo haces con quienes confías, no con quienes temes. Durante el sexo, la oxitocina aumenta, lo que tras el orgasmo evita que la prolactina suba mucho y reduce la dopamina y testosterona. Te sientes bien, todo está bien, fue un sexo agradable, eso es todo. Pero muchos, por cierto, a los 16, 15, 17, 18 años, cuando su capacidad de recuperación del sistema dopaminérgico es muy alta, piensan que después del orgasmo por la masturbación todo está bien, todo está perfecto. Si ahora, a los 16 años después de masturbarme, me siento bien, pienso que siempre será así, y ahora tengo 18 todavía me siento bien, no hay flojera ni desgano. Bueno, tal vez un par de minutos, pero después todo normal, incluso estoy listo para ir al entrenamiento. Con la edad, esa sensación se va perdiendo, ya que el cuerpo recupera menos. Especialmente cuando no te aseguras de que tu salud esté en buen estado y cuando te dedicas a cosas destructivas. Beber cada fin de semana, poca actividad física, vida sedentaria, mal sueño, masturbación, etc. También hay problemas alimenticios. Entonces, por supuesto, tu capacidad de recuperación y, en general, las reservas y recursos de tu cuerpo se agotarán mucho antes de lo que deberían. Por eso, a los 26 o 27 años vemos a chicos casi muertos. La pregunta es, ¿tú qué piensas? La masturbación y el cáncer de próstata están relacionados. Y te voy a decir cómo es y mis pensamientos, pero me gustaría saber tu opinión sobre eso. Eres oncólogo, así que tu opinión sería más valiosa aquí. Yo creo que si me preguntan qué tiene más probabilidad de llevar al cáncer de próstata, la abstinencia correcta, precisamente correcta, o la masturbación, yo diría que la masturbación tiene más probabilidades. Amigos, hoy abordamos y abordaremos varios temas interesantes de deporte, medicina y ciencia. Si les interesan estos temas, debajo de este video está el enlace a mi seminario web gratuito, donde hablamos de la testosterona y su entorno. Entren, hagan clic y regístrense gratis. Ahí les presento mi proyecto Fitness como Ciencia sobre transformación corporal, nutrición, vida saludable y cambio de prioridades. Den clic en el enlace bajo este video y entren gratis. Relacionamos el cáncer de próstata con la testosterona porque antes, al desarrollar este cáncer, se solía quitar los testículos. ¿Por qué? Porque la testosterona es el alimento para el cáncer, pero el cáncer suele aparecer con mayor frecuencia en un contexto de deficiencia de testosterona. Y cuando quitamos la testosterona, en promedio, normalmente durante 2 a 2.5 años el cáncer deja de crecer, las células no se multiplican, se queda tranquilo, los marcadores tumorales bajan, pero después de 2 años el cáncer muta y empieza a crecer de nuevo, incluso sin testosterona. El mismo mecanismo que lo originó al agravarse hace que el proceso continúe. Y debido a que a estas personas se les quita la testosterona, ahora ya no se les extirpan los testículos. Se les aplica una inyección que los desactiva. Y el nivel de testosterona es prácticamente de castración. Y por eso dicen que cuando una persona tiene cáncer de próstata, la testosterona es la culpable de todo, pero en realidad no es así. Según los datos, mientras más alto sea tu nivel de testosterona dentro del rango fisiológico, menor es la probabilidad de que los tejidos se degeneren y aparezca cáncer. Si no es hereditaria, ya que esta enfermedad se hereda. Tener 2 familiares de segundo grado con cáncer de próstata es un factor genético, es posible. En segundo lugar, un alto nivel de testosterona suele indicar mejor calidad y frecuencia sexual, constitución sexual más fuerte, menos grasa subcutánea y un organismo más saludable. Lo interesante es que en las personas realizamos un estudio con unas 100 personas y analizamos sus niveles de testosterona. Ambos grupos pueden tener cáncer, pero ocurre en quienes tenían deficiencia. Es decir, en el momento del diagnóstico vimos que 50 personas tenían un nivel bajo de testosterona y las otras 50 en quienes también se detectó cáncer tenían un nivel normal o alto. En aquellos que tenían el nivel bajo,
No solo observamos el cáncer, también evaluamos su grado de malignidad, agresividad y tendencia a hacer metástasis o recaer. Era significativamente mayor en aquellos que tenían testosterona baja, en comparación con aquellos en quienes el cáncer se desarrolló, pero con un nivel de testosterona más alto. Primero, ahí no es tan agresivo y además tienes más opciones y terapias. Bloquear la testosterona no dará mejor resultado, ya que aquí ya está baja y no tendrá el mismo efecto que en el segundo grupo. Perdón, me confundí un poco. La testosterona baja es más dañina. Quienes ya la tienen baja responden más lento a la terapia con medicamentos, ya que el cáncer es agresivo. Si la testosterona ya es baja y solo la reduces un 30%, el efecto es menor. Pero si alguien tiene 25 nanomoles y la bajas a cero, el cáncer responde mejor y deja de multiplicarse. La salud masculina implica que un hombre sano también enfrenta riesgos de varios tipos de cáncer, como las mujeres. Por cierto, aunque somos un canal sobre hombres, la mayoría de mujeres hospitalizadas con cáncer de útero son obesas o con sobrepeso, es decir, padecen enfermedades endocrinas. Al hablar de salud y promover un buen estilo de vida, como hacer ejercicio y comer bien, buscamos que las hormonas estén en niveles normales. La gente saca de contexto y dice que solo hablamos de la calitita y testosterona porque yo la vendo. Al terminar la transmisión, seguiré vendiéndola. Afirmamos que la testosterona debe estar en niveles normales, cueste lo que cueste. Si no lo logras con alimentación o salud, hay que corregirlo. Y si no tienes opción, entonces entre vivir con tus propios niveles, pero súper bajos, o con terapia de reemplazo hormonal, pero en buenos niveles, es mejor elegir la terapia de reemplazo hormonal, sin duda. ¿Tú qué piensas? ¿La gente realmente entiende a qué lleva a tener la testosterona baja? No lo entienden porque ya es normal. Como Alejandro pueden notar las desventajas de la testosterona baja. Y siempre agrego, con baja eficiencia del sistema de dopamina, ya que eso casi siempre lo acompaña y poco a poco se vuelve la norma. Veo por todas partes, lamentablemente cada vez a más y más chicos jóvenes, estudiantes de secundaria, universitarios que se nota que tienen la testosterona al mínimo y se nota que desgastan su sistema de dopamina todos los días al máximo. En general tienen baja satisfacción con su vida. La gente suele combatir las consecuencias sin entender el origen del problema, cuando lo importante es atacar la causa principal. Y si intentas dejar, por ejemplo, la masturbación pero no puedes, entonces tienes que preguntarte, ¿por qué hago esto en primer lugar y qué necesito hacer para dejar de querer hacerlo cada día? Al resolver la causa principal, luchar es más fácil. La vida siempre es una lucha. Aquellos que dicen que no hay que luchar contra nada en la vida, que solo hay que aceptar, aceptar, eso siempre es mucho más difícil y solo lo logra alguien sabio que ya vivió y luchó sus propias batallas. Y mientras apenas te vas conociendo a ti mismo, conociendo esta vida, creciendo año tras año, por supuesto, tienes que saber enfrentarte a tus debilidades, no aceptarlas, sino enfrentarlas en favor de tus fortalezas. Te das cuenta de que te va muy bien en el deporte, pero la masturbación te hace menos feliz y te recuperas más lento después de tus entrenamientos duros. En ese caso, al abstenerte de ese acto, necesitas dedicar más tiempo a la actividad física. Debes llegar antes al lugar donde tienes que entrenar y ser el último en irte de ahí. Y de esta manera, algunos lo llaman sublimación, otros lo llaman luchar contra la adicción. Hay una investigación interesante, bueno, aquí hay otra bastante reciente, de junio de 2023 también. La relación de la satisfacción sexual en la masturbación, y dice que la masturbación en el mundo animal también, nuevamente repite, lleva a que la calidad del esperma mejore. Mejor volvamos a esto más tarde. Quiero hablarles sobre una observación interesante antes de llegar a la teoría de Darwin y a un texto sobre el sexo. ¿El síndrome postorgásmico duele? He conocido a pacientes que después de la eyaculación experimentaban un dolor intenso, es decir, después de eyacular sentían un dolor fuerte que solo se aliviaba con analgésicos. Tenían convulsiones, malestar, náuseas, algunos vomitaban y parecía una intoxicación fuerte. Busqué información en internet. Existe el síndrome de enfermedad postorgásmica que puede durar hasta 7 días
Imagínate, te masturbas y por 7 días te tumbas como si tuvieras gripe, con fiebre, terminas en el hospital, luego te masturbas otra vez y, como en una caricatura, otra vez lo mismo, o sea, apenas te dieron de alta y no aguantaste y es de risa, pero así pasa. Hay cosas muy interesantes sobre la masturbación, ya que los científicos aún no saben por qué ocurre y solo tratan los síntomas. En cuanto a la masturbación, voy a leer. La masturbación se encuentra en todo el reino. Sin embargo, los beneficios de este comportamiento autodirigido para la salud no son evidentes a simple vista. Aunque existen varias propuestas por qué surgió la masturbación, las hipótesis no funcionales ven la masturbación como patología o resultado de alta excitación sexual, mientras que las funcionales la consideran una ventaja adaptativa. Es decir, en el mundo animal realmente aporta ciertos beneficios. Ya mencionamos uno, que es la eliminación de la acumulación, todo lo que hay ahí. La hipótesis de selección postcopulatoria dice que la masturbación incrementa la fertilización, mientras que la de evasión de patógenos señala que ayuda a reducir infecciones al eliminar patógenos de las vías reproductivas. Encontré un artículo que confirma que la calidad de tu eyaculado, porque como estamos acostumbrados, te abstienes durante 3 días y luego la concepción. La teoría del periodo corto de abstinencia sostiene que, si la eyaculación ocurre tras 4 o 5 horas de abstinencia, la calidad del material genético será mayor, ya que habrá menos espermatozoides con ADN fragmentado, es decir, será de mejor calidad. ¿Por qué en el mundo animal existe una lucha real por la selección? Porque una hembra puede aparearse con varias parejas, especialmente en aves y algunos monos. Los mamíferos competimos por la hembra, por así decirlo, antes del acto sexual. Y en nuestro mundo animal, en el nuestro, en el humano, no es como si ella tuviera sexo con 5 y el que tenga el mejor esperma, ese será el papá. En el mundo animal, especialmente entre esos animales que mencionan como ejemplo y que se masturban, primero hay una lucha entre machos para conquistarla, después ocurre lo demás. De la vagina, ¿de quién será el esperma más activo? Según esta teoría, es clave que tu material genético sea mejor para atravesar el moco cervical. Y el tercer factor de la competencia es que ellos no tienen una vida sexual activa durante años como nosotros, y cuando intentan tener hijos necesitan hacerlo lo más rápido posible, aquí y ahora. Además, el propio óvulo puede, de cierta manera, elegir cuál espermatozoide es mejor. Hay muchos más factores de selección, por eso comparar animales es lógico. Después de todo lo dicho, animales y personas. Y dicen, ellos se masturban, ellos hacen eso, y nosotros también podemos hacerlo. Eso no es muy correcto. Ellos tienen una justificación para eso. ¿Cuál es nuestra justificación? Hoy el vecino entró por error, ¿y el papá? Probablemente no. Hay muchos artículos interesantes sobre la masturbación. Hoy lo analizamos contigo. Hagamos esto. Estamos de acuerdo en que la vida sin masturbación es mejor que con masturbación. Yo diría que mientras menos haya, mejor. Mientras menos pornografía, mejor para la testosterona. Y la depresión, sí, agosto 2023. En nuestro país se cree que la depresión no es una enfermedad, aunque en países desarrollados dan bajas médicas por ello. Es decir, si el doctor oficialmente te diagnostica depresión, primero te pueden recetar medicamentos. Por cierto, este es el grupo de medicamentos más recetado actualmente en grandes cantidades en Estados Unidos. La cantidad es increíble. Puedes ausentarte del trabajo con baja médica mientras tengas depresión. Siempre se discute si la depresión puede disminuir los niveles hormonales. Las investigaciones lo confirman, como el estudio reciente de Valerie Lantz, pero queda la duda. ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? La eterna duda, ¿la testosterona baja causa depresión o la depresión provoca testosterona baja? Todo está relacionado, obesidad y testosterona baja. ¿Engordaste y por eso bajó tu testosterona o fue al revés? Todo está relacionado y no siempre hay un factor principal. Es importante entender esas conexiones. ¿Qué pasa si solo estás sentado triste porque tu novia te dejó y sientes que nada te sale bien? La testosterona bajará, te sentirás triste, engordarás y tu pene podría dejar de funcionar. Por eso es clave tu estado psicoemocional. ¿Por qué lo decimos? Es fundamental ir a jiu-jitsu, hacer ejercicio, acampar con amigos y convivir con el círculo correcto.
Cuando te sientas mal, no te encierres en casa, rodéate de las personas correctas, haz cosas buenas, mira películas positivas, escucha música positiva. Y todo esto también funciona al revés. ¿Tú qué opinas, según tu experiencia, al convivir con jóvenes? ¿Su microentorno influye en su nivel de testosterona? Si te rodeas de personas que constantemente buscan esos placeres rápidos y pequeños, lo más probable es que tú también termines haciendo lo mismo que ellos. Somos primates sociales, no se puede evitar. Y existe una frase que dice, si estás rodeado de 3 millonarios, pronto te convertirás en el cuarto. Si estás rodeado de 3 delincuentes, pronto te convertirás en el cuarto, y así sucesivamente. Por supuesto, surge una pregunta razonable. ¿Por qué les importas a esos 3 millonarios? Pero si analizamos solo esa frase y su significado, por supuesto nuestro entorno nos influye mucho y no se puede evitar. El primer entorno de una persona es su familia. ¿Verdad? La investigación, por cierto, dice que cuando tenemos deficiencia de testosterona, además de la depresión, también tenemos insomnio, nuestra función cognitiva se ve afectada, es decir, empezamos a estar lentos, nuestra memoria se ve afectada. Si te dan testosterona, te sentirás mejor porque tratas la causa. Muy seguido veo en internet a muchos doctores que se dedican, entre otras cosas, a la terapia de reemplazo hormonal, que suben videos diciendo, miren, vino una persona a verme. Lo trataron con antidepresivos 3 o 4 años y yo lo curé. A menudo noto que la gente asocia causa y efecto. Si la testosterona y la terapia de reemplazo hormonal me ayudaron y me sentí mejor, entonces la causa de mi problema es tener testosterona baja. En realidad la causa puede ser realmente la depresión, que llevó a que también se te bajara la testosterona. Al recuperarlo te sientes mejor y dejas los antidepresivos. A veces la depresión se debe al hipogonadismo. Los estudios, ni siquiera el de anoche, no mostraron correlación ni relación directa. Nadie sabe cuánto, dónde o por qué. ¿Conoces médicos así? Algunos dicen que solo trato todo con testosterona y me acusan de darla a todos, pero en realidad solo el 3 o 4% de mis pacientes están en TRT. También quiero saber si, según tú, si la testosterona ayuda, significa que hay deficiencia, porque eso suele verse seguido. Seguro has notado que un problema se cubre con otro. O sea, hay un problema más profundo que resuelven con súper, sobre todo usando mucha testosterona. ¿Por qué muchos chicos con depresión empiezan a poner a hacer ejercicio, van al gimnasio, mejoran y entran en un ciclo? Muchos de esos chicos con los que competí, y yo también, empezamos a competir en esa etapa de mi vida cuando me sentía muy mal. Fue mi escape. ¿Qué opinas sobre tratar la depresión con testosterona? No los he visto, pero escuché que hay un médico griego así, ¿es cierto? Shenek seguramente verá este video. Honestamente, Seña es muy buena persona y en la vida real es muy diferente, aunque a veces puede ser brusco. Solemos no coincidir en mucho. Yo invito a los invitados al podcast. Y todos piensan que si una persona está sentada frente a mí y dice que, por ejemplo, si tienes la testosterona alta, entonces puedes beber, fumar, emborracharte. Yo no bebo ni fumo, y si un invitado opina diferente, lo respeto. Invito expertos y les dejo expresar sus ideas. No me gusta discutir. Y por eso no hay que pensar que sí, por ejemplo, no estoy de acuerdo contigo en absoluto o no estoy de acuerdo. O sea, eso es normal. Es normal que estés sentado diciendo cosas con las que no estoy de acuerdo. Dijiste algunas cosas y yo me quedo callado, pero eso no significa que esté completamente de acuerdo. Y eso también hay que tenerlo en cuenta, porque los chicos que ven esto les gusta sacar las cosas de contexto. Y si tú dijiste algo y yo me quedé callado, ustedes sacan sus propias conclusiones, nosotros les damos la información, les damos referencias científicas y nuestra opinión, pero las conclusiones las sacan ustedes mismos. Sobre Genia, ¿sabes por qué lo critican y no parece atlético? Es por su genética. Y muchos escriben que sí, que necesita testosterona. Chenya está en TRT, lleva muchos años en TRT y no lo oculta, tiene la testosterona muy alta. Chenya probablemente es un ejemplo claro, él mismo no lo oculta, él mismo es un ejemplo claro de que simplemente con tener la testosterona alta no puedes resolver muchos problemas. Por eso es muy importante una buena alimentación, también influye en tu genética, malos hábitos y rutina. Trabaja todo el día de 7 a.m. a 10 u 11 p.m. como si estuviera maldito. Yo en cambio lo regaño. ¿Quién debe dejar de preocuparse?
Pasar un tercio de los pacientes a alguien más, empezar a ir al gimnasio, porque lamentablemente la gente te juzga por tu apariencia, y el hecho de que te esfuerces mucho para ayudar a los demás, eso muchos no lo ven. Y además te digo, hay que ser menos brusco, no se puede ser así. Y por ejemplo, ese mismo Clamid, ese desgraciado. En nuestra última conversación tengo el teléfono aquí y puedo mostrarte con quién. Bueno, con seña, él sube videos, por ejemplo, sobre Clamid, diciendo que Clamid, eso sí, está absolutamente prohibido. Sí, la verdad le escribo Shenek como, ¿quién y cuánto le recetó? Él dice que le recetaron una tableta entera, lo cual es mucho. Le escribo que, claro, es mucho, pero le digo sinceramente que yo doy un cuarto, ¿ves? Sí, le escribo que puedo dar un cuarto de tableta y para mí. En mi práctica uso una cuarta parte cada 2 días. Si mejora el hipogonadismo, puedes seguir con esa dosis. Me opongo a dar clomida en dosis altas o tratar hipogonadismo secundario con testosterona si aún hay alternativas. Pero a todos les gusta sacar las cosas de contexto y pensar que yo y seña, ahí está, por favor, él publica una historia diciendo que está totalmente prohibido, yo lo receto y por eso me critican. Entiendo que habrá médicos que me odiarán o no me querrán por esto. Todo es ambiguo y hay que entender que a la gente no le gusta escuchar las cosas en contexto. Siempre que publiques o publique un video sobre vida saludable o salud, la gente encontrará algún pequeño detalle. Tengo 70 videos, solo 2 sobre testosterona, y dicen que todo mi contenido es de eso. ¿Son tontos o qué? Te lo dije antes, publiqué un video sobre el espacio y física. ¿Y qué dijiste ahí? La velocidad de la luz está limitada por sí misma. La luz del Sol, es decir, sus fotones, nos llega en casi 9 minutos, unos 8 minutos con 20 segundos. Probablemente nunca veremos extraterrestres porque al observar estrellas muy lejanas con telescopios, estas están a millones o cientos de millones de años luz de distancia. La luz de esas estrellas nos alcanza ahora porque están muy lejos y la luz tiene un límite de velocidad, la velocidad de la luz, que es la más rápida. No hablo de agujeros de gusano ni nada así, eso sigue siendo teoría, pero la luz que vemos de esas estrellas ahora, esa luz, eso fue hace mucho tiempo, sí, fue hace muchísimo tiempo, en ese pasado tan lejano. Depende de qué tan lejos estén de nosotros, porque mientras el fotón viaja desde ellas hasta nosotros, lo vemos solo ahora. Aquí no tenemos Ron, esto es Londons. ¿Si están viajando? Y este va allá. La distancia entre ambos es lo que nos da. Son 2 automóviles. Después de todo, la velocidad de la luz es una medida que no cambia, es estable, siempre es la misma. Y no es que 2 fotones se separen. Entonces aquí hay un truco, sí. La velocidad de la luz más otra igual no existe. Antes del podcast te conté cuántos terraplanistas me escribieron sobre eso. Que sí, que la Tierra es plana. Pues sí existe. Por ejemplo, en medicina todo existe, la Tierra es plana. ¿Y para qué intentas demostrarles eso? No les demuestro nada. Hay muchos comentarios así, incluso dicen que hasta... Algunos aseguran ver extraterrestres a diario y yo simplemente me vuelvo loco. No son 50 ni 150 comentarios, hay como 1000. El video se hizo viral con más de 1,5 millones de vistas y ahí puedes leer muchos comentarios. Por eso, digas lo que digas sobre cualquier tema, siempre habrá quienes no estén de acuerdo contigo. Es normal, hay que tomarlo con calma. Me preguntan, ¿vas a grabar algo sobre eso? Porque, primero, la verdad me da igual, realmente no lo veo. Y segundo, es normal que alguien tenga una opinión diferente. Si la mía es distinta, no tengo por qué demostrarle que la suya está equivocada. Yo me dedico a lo que hago, a mi trabajo. Mira, por cierto, aquí hay un estudio justamente sobre el tema de Darwin. Ves 4 tipos de competencia. Ves intersexual, tipos de selección. De la naturaleza surgió el Classic Female Choice, la clásica elección de pareja de la mujer. Ella decide. De los 4 en la naturaleza salvaje, solo queda el primero, Male-Male Battles. Eso es relativo, ¿no? Aquí no pasa que te peleas y el ganador se va de la mano con alguien. En el Paleolítico Superior, si revisamos esa época... Durante la cópula, o sea, durante el acto sexual. Competencia espermática es la competencia de espermatozoides por calidad. Sí. Lo que tampoco tenemos, ya saben, eso de denme 10 frascos del mejor esperma, hago un cóctel y así va el más fuerte.
que gane la clásica elección femenina. Existe, y la elección femenina críptica, bueno, probablemente también exista, pero en realidad tenemos un gran problema. Probablemente eso ya no existe porque ahora el tiempo para quedar embarazada es mucho mayor que antes. Por ejemplo, alguien ha cruzado perros, ustedes traen, bueno, un perro, dicen, aquí está nuestro macho, aquí está su hembra, ellos, digamos, tienen sexo, todo sucede de inmediato, los cachorros aparecen prácticamente después del primer o segundo cruce que se hace. Ahora se considera que recurrir a las TRA, que son tecnologías de reproducción asistida, como la FIV, ICSI o inseminación. Algunos dicen que hay que intentarlo hasta 2 años, pero en la naturaleza eso causaría la extinción de la especie. Por eso, solo en zoológicos algunos animales lo hacen. En libertad es mucho más simple. Por eso cuando el óvulo elige parece ciencia ficción. Lo importante es que ocurra la concepción. Y todas esas historias de que alguien tuvo relaciones y quedó embarazada, cada vez pasan menos, menos y menos. O sea, para quedar embarazada ahora hay que esforzarse mucho, mucho. ¿Entendieron? La depresión y el hipogonadismo están muy relacionados. Pero de nuevo, la depresión probablemente no está tan relacionada con la testosterona como lo está con la dopamina. Creo que las hormonas y neurotransmisores ligados a la satisfacción con la vida están directamente relacionados con la depresión, no así las hormonas anabólicas. La fragmentación del ADN de los espermatozoides aumenta con los años y la calidad de los espermatozoides disminuye. Estamos acostumbrados a pensar que mientras más viejo es el hombre, es como el vino, pero en realidad no es como el vino, con los años poco a poco se va convirtiendo en vinagre. Un hombre de 60 o 70 años sigue siendo hombre, pero ya no es tan atractivo como el vino de nuestra comparación. Con la edad, la calidad del esperma empeora. Incluso, aunque la cantidad también disminuye, la fragmentación aumenta con los años. ¿Qué influye en esto? Los estudios muestran que además del nivel de hormonas sexuales y la genética, su estilo de vida, su entorno y otros factores influyen mucho. Bueno, ¿cómo te alimentas? ¿No? Si fumas o no fumas, si vas a la sauna o al baño de vapor, si llevas un estilo de vida saludable. Todo eso influye. Por eso, cuando decimos que si quieres tener hijos sanos, si quieres ser fértil, tienes que hacer ejercicio, tienes que cuidarte bien, no solo, ya sabes. Existen varias barreras, la hematoplacentaria entre sangre y placenta, la hematotesticular entre sangre y testículos y la hematoencefálica. Estas barreras dejan pasar algo a través de ellas con mucha dificultad. Por eso, muchos medicamentos no llegan al cerebro, no atraviesan la placenta. Y por eso, por ejemplo, una lesión en el testículo, si se te pudre un testículo. Por eso, en esos videos, los chicos se golpean los testículos entre sí, como en Jackass. Si eso lleva a la ruptura de un testículo, se liberan anticuerpos antiespermatozoides. Es decir, tu sistema inmunológico empieza a destruir tu testículo y posiblemente también el otro se encoja. Por eso, si hay una gran ruptura o lesión con contacto de sangre, suelen extirparse los testículos, aunque podrían suturarse, ya hubo contacto. Porque ahí está tu material genético. Bueno, digamos que no es el conjunto completo de tus genes, porque los espermatozoides contienen la mitad de tu información genética. ¿Entiendes a qué me refiero? Nada entra ahí y todos estamos acostumbrados a pensar que es muy difícil dañar todo eso. Además, pensamos que un espermatozoide es solo un espermatozoide, que todo es sencillo. ¿Tú qué piensas en porcentaje? ¿Cuánto influye el estilo de vida en la calidad del esperma? Creo que un 90. Sí, pienso igual. Además, entre más alto crea el hombre que es ese porcentaje, más se va a cuidar. Te cuento una historia, tuve un paciente y no entendíamos qué le pasaba, creíamos que su esposa lo envenenaba, querían hijos, pero algo no funcionaba. Tenía un espermograma normal, le dimos Clomid, HCG, Ovitrele, todo, y tras 6 meses nada cambió. ¿Y sabes qué pasó al final? Él instaló una sauna en su casa y la usaba diario. Sí, por cierto, esa es una forma de anticoncepción, así que los hombres que van regularmente a la sauna realmente pueden volverse infértiles. Temporalmente, por supuesto, y hasta que él no dejó de hacerlo, había cero, simplemente cero, ni uno solo vivo. Recientemente leí estudios sobre los testículos y había un estudio en el que ponían la laptop en las piernas, una laptop de trabajo, y tú trabajabas con ella, bueno, para poner la laptop. ¿Está caliente? Está caliente, pero para mantenerlo en las piernas también tienes que juntar un poco las piernas, lo que también es un factor que aumenta la temperatura en tus gónadas. Y con cada 11 minutos
La temperatura en los huevos aumentaba 1 grado cuando la laptop estaba en tus piernas y por supuesto cada vez que tu temperatura sube 1 grado. En los huevos los espermatozoides activos bajan 40%, con 2,5 grados más. La temperatura en los huevos impide tener espermatozoides sanos. ¿Cuál es la temperatura ahí? ¿Cuál es? Pues es aproximadamente 1.5 grados menor que la que debería haber en el abdomen, si estuvieran ubicados ahí. Por ejemplo, en la criptorquidia, cuando el testículo no baja al escroto, puede encogerse. Si el testículo permanece años en el abdomen y baja tarde, puede desarrollar cáncer en 10 o 15 años. Sí, eso también se mencionó en el estudio, donde explicaban cómo descendieron esos testículos, uno de ellos mediante la operación de Shamil. Por cierto, un conocido mío también habló de eso recientemente. Él estudia medicina y estuvo en una operación, ayudó, asistió, así que la operación. ¿Sabes cómo se llama? Operación Kitli-Turak-Gertsena es la más común. Y en resumen, la temperatura de los testículos es de unos 35 grados Celsius y la corporal de 36,5 grados Celsius. Aumentar la temperatura en los testículos reduce la testosterona, aunque no todos los estudios lo demuestran. Es decir, pasa un cierto tiempo después de aumentar la temperatura en grados Celsius en los testículos y luego ocurre una disminución de la testosterona, debe pasar un tiempo determinado, no es inmediato. Nuestros testículos no están fuera del cuerpo por nada, deben estar más frescos que el resto. Usar ropa interior ajustada todo el tiempo, incluso la que pueden robarnos en el gimnasio, hace que la temperatura de los testículos sea siempre más alta de lo normal. Como dicen las abuelas y mamás, primero va la ropa interior, luego las mallas calientes y después los pantalones. En invierno, para no tener frío, al llegar a casa solo te quitas los pantalones y te quedas con mallas gruesas y ropa interior, así por años. Y como resultado, cuando creces, tus testículos funcionan peor de lo que deberían. ¿Recuerdas que te mencioné que si la abstinencia es de 4 horas, la calidad del esperma mejora? No es mito, lo respalda un estudio de marzo de 2023. Aquí está. Compararon el método clásico y el de 4 horas y obtuvieron mejora en la calidad del eyaculado. De nuevo, ¿en quiénes? En los hombres. ¿Con qué estilo de vida? ¿Con qué alimentación? ¿Con qué nivel de actividad física? No se dijo, yo no lo revisé. Principalmente la movilidad de los espermatozoides aumentaba. Y ese es un método. No digo que así se deba tener sexo, pero cuando necesitas hacerte una FIV, según estos datos, es mejor entregar el eyaculado para la FIV después de 4 horas de abstinencia porque estará más concentrado. No requieres tanto para la FIV, los doctores lo implantarán por ti. Necesitas la mayor cantidad de espermatozoides sanos con baja fragmentación y alta movilidad. Esto es muy interesante para la FIV y pocos, incluso especialistas en reproducción, lo saben. Lo ideal es entregar la muestra tras 4 horas de abstinencia, es decir, después de eyacular y luego entregar la muestra. Leí esto anoche mientras me preparaba. Me parece razonable e interesante. Aquí está el estudio, por favor, léanlo. Lo más probable es que, después de la eyaculación, inmediatamente se inician los procesos de espermatogénesis. Y estos son chicos frescos, recién hechos. La relación con la actividad física. Muchos deportistas se abstienen antes de entrenar. Y para ser honesto, por un lado, llegamos a la conclusión de que la eficacia, o tal vez la cantidad de testosterona libre disminuye, o la prolactina puede aumentar. Pero este estudio, por cierto, es bastante reciente. Es de septiembre del año 22. Rebecca Brooks y Gerald Zaborsky. Ellos lo demostraron en una cantidad bastante grande de personas, 133 personas. ¿Qué pasa si hubo sexo antes de la competencia? Desde 30 minutos hasta un día no hay diferencia para ellos. Les daban la misma carga y después revisaban entre 30 minutos y 1 hora. Tenían sexo ahí y no había diferencia. ¿Por qué? Encontré este estudio interesante en una entrevista con Cristiano Ronaldo. ¿Recuerdas que lo mencioné? Que antes del entrenamiento necesariamente tiene sexo o antes de un partido importante y entonces muestra mejores resultados. Para él es como un ritual. Pero no vi ninguna confirmación científica de esto, es decir, el rendimiento. O sea, el desempeño de ellos no mejoró en absoluto, prácticamente ni en un 1%. ¿Qué piensas?
Es su sensación subjetiva. Vive su mejor vida con la mejor comida, nutriólogos, pareja, auto y vivienda. Lo respeto mucho, no creas que lo critico. Estoy suscrito, sí, soy uno de ellos. No sigo el fútbol ni soy fan, solo sé que él es uno de los más grandes y la vida de esa persona es perfecta. Que tenga sexo antes de sus partidos simplemente lo disfruta y todo lo demás le va de maravilla. Y estoy seguro de que precisamente esas personas felices no practican la masturbación, estoy seguro de que las personas felices no imitan el placer de la vida, simplemente toman la vida, hacen algo en ella, se esfuerzan y obtienen frutos útiles. Eso es todo lo interesante. Se realizó un estudio con marineros chinos que demostró que cuanto mayor es la abstinencia sexual, es decir, cuanto más se abstienen, más fuerte es el efecto. Para ellos son importantes las condiciones de trabajo y la calidad del entorno en el que se encuentran, y por eso ahora están pensando en cómo corregir esta situación. Porque este factor de la ausencia de sexo influye mucho en la seguridad a bordo, en la calidad del trabajo y en cómo se sienten satisfechos. A menudo harán huelgas condicionales y desconozco la esencia de la investigación. No lo dicen ahí, pero parece que quieren crear un puesto en el barco para satisfacer esa necesidad oficialmente. Digamos, para que la gente sea feliz, que no anden escribiendo denuncias por ahí de que les pagan poco, de que todo está mal. ¿Tú qué piensas? O sea, la gente que resulta no tiene sexo regular, la masturbación, porque seguramente ahí hay masturbación, eso no lo compensa, ¿ves? A eso voy, que la masturbación no compensa la falta de sexo. Ser felices, como en cualquier profesión, en aislamiento, con una mujer o pareja estable, mejora las condiciones. La masturbación no lo compensa. Y posiblemente en nuestra sociedad pasa lo mismo. O sea, si no tienes una mujer, si no tienes sexo regular con una chica que amas, si no estás en una relación, entonces vas a estar insatisfecho con todo a tu alrededor. Estas personas amargadas que a veces escriben algo en los comentarios, normalmente son personas solitarias que no tienen a nadie, están enojadas con el mundo, nada les parece bien, son infelices. Resulta que, en verdad, es otra confirmación de que la masturbación no te da lo mismo. Incluso si quitamos los niveles hormonales, la congestión y todo eso, aquí hay una simple confirmación. En los marineros, la masturbación no cambia la satisfacción con su trabajo. Por eso empieza así con personas tóxicas. Primero roban ropa interior, luego hay masturbación forzada. Empieza la masturbación tóxica. La masturbación, si la persona que te escucha está en contra de la masturbación, pero trabaja ahí por turnos, quizá hay en la práctica algunos métodos para que pueda mejorar su bienestar, para que, por ejemplo, no tenga estos problemas de salud al regresar. ¿Y qué problemas de salud va a tener al regresar? Va en el barco, pelea y discute con todos. Incluso lanzó un plato a alguien. Primero debes entender la importancia de la actividad sexual en tu vida. Si realmente has comprendido la importancia de abstenerte de la masturbación, de las excitaciones vacías e innecesarias, eso es lo que yo llamo excitaciones vacías, y de la pornografía, entonces, por supuesto, la carga sobre tu sistema nervioso disminuye. ¿Entiendes lo que estás haciendo o por qué no lo estás haciendo ahora y para qué es todo esto? Cuando eres pequeño y tu papá te dice que esperes porque llegará en la noche, él se va, tú te quedas solo y solo esperas sin entender. Caray, empiezas a preocuparte, a imaginarte ya escenarios malos, tienes el cortisol alto y así sucesivamente. Es distinto cuando tu papá dice, espera, hoy te compro ese carrito que me enseñaste, dedicaré tiempo y dinero, iré por él aunque esté lejos. Quédate en casa y en la noche te lo traigo. ¿Sabes por qué se fue tu papá, qué te va a comprar y cómo te sentirás cuando vuelva? ¿Qué vas a hacer con ese juguete, con ese carrito, todo? Y no tienes ninguna carga para tu sistema nervioso. Dijiste en un video que no solo hay que dejar de masturbarse, sino también evitar excitarse porque solo mirar también afecta. Y es verdad. Si no se prevé tener sexo. Leí un comentario donde alguien decía, eso es una tontería. Si no hubo sexo, no importa si te excitaste o no, es lo mismo. No tiene base científica. Por eso hallamos un artículo científico que lo confirma. Octubre 2022. Serkan Akan es turco, creo.
El efecto de la excitación en el espermograma se comprobó con 100 personas de 18 a 45 años, igual que nuestros suscriptores, los míos algo mayores y los tuyos más jóvenes. Y había dos grupos, bueno, ni siquiera dos grupos, a todos les hicieron lo mismo. O sea, les revisaban una vez después de 3 días de abstinencia, simplemente, o sea, solo se abstenían. Eyaculaban y analizaban cantidad, calidad y movilidad de espermatozoides. Y la segunda vez, durante 3 días, veían videos porno durante media hora al día. Y luego, no después del porno, sino en el mismo régimen, al día siguiente eyaculaban y revisaban la calidad de los espermatozoides. La cantidad de espermatozoides no variaba, pero sí la del eyaculado. ¿Por qué? Porque esos procesos que indican que pronto habrá sexo, sí, activan una serie de procesos neuroendocrinológicos. La glándula empieza a prepararse, comienza a secretar su líquido y por eso, cuando todos piensan que si no hubo eyaculación, nada cambió, sí cambia. Es decir, si la glándula empieza a llenar sus conductos con el líquido y no tiene salida, se forma un pequeño estancamiento porque el líquido se absorbe parcialmente, parcialmente se descompone y provoca una inflamación autoinmune. Por eso, quienes practican la abstinencia incorrectamente pueden desarrollar prostatitis congestiva. En cuanto a la abstinencia, desde tu punto de vista, ¿cuáles son las contraindicaciones para la abstinencia? Esa es una pregunta. Y la segunda, ¿cómo se debe practicar la abstinencia correctamente? Respondo primero la segunda. La abstinencia correcta es excitarte solo cuando sabes que tendrás sexo. Si ves a una mujer sexualmente atractiva en la calle, tu pensamiento en la cabeza debe ser inmediatamente el siguiente. ¿Tendré sexo con ella hoy? Si es sí, lo siento totalmente, sé que me acercaré, la conoceré y llegaré al sexo. Hoy mismo ella va a estar loca por mí, igual que yo ahora estoy loco por ella porque realmente es muy sexy y hermosa. Puedes disfrutar su figura e imaginar lo que quieras, ya que te acercarás y lograrás gustarle lo suficiente para llegar al sexo. Y si tienes en la cabeza el pensamiento de que caray, ella es increíblemente sexy, pero no me voy a acercar a ella no se junta con tipos como yo, tal vez ya tenga a alguien. Además, la verdad es que tengo prisa. Sí, hoy no estoy en mi mejor forma, no estoy bien vestido y así sucesivamente. Entonces, en ese caso, es mejor no emocionarnos y decirnos a nosotros mismos, la próxima vez, ahí sí voy yo. Si siento que voy a acercarme a conocerla a ella o a alguien parecida a ella, entonces la voy a mirar y me voy a emocionar porque voy a llevar las cosas hasta el sexo. Aquí quedaría muy chistoso insertar algo. ¿Sabes qué? Había una película con Jim Carrey, mentiroso, mentiroso, y cuando le hacían preguntas, le preguntaban algo, él no podía mentir, así que al llegar al trabajo se tapó los oídos y corrió para evitar escuchar preguntas. Es igual, pero cuando sales a la calle todos caminan, sales a algún lugar elegante, todos bien vestidos, como si fueran a una fiesta, mirando al suelo, observando. No soy musulmán, pero en eso el Islam funciona bien. Las mujeres ahí siempre están cubiertas, lo cual consideran correcto para evitar que el hombre se excite. Toda la responsabilidad recae en las mujeres, no lo apoyo, pero es un avance. Pero el hombre debe, una vez más, entender el significado de la actividad sexual en la vida, el significado de la abstinencia en su vida y el significado de las excitaciones en vano. En cuanto entiende estas tres cosas, al salir a la calle y ver a muchas chicas guapas sin brasier, con faldas cortas y así, entiende que sí, no quiero tener esas consecuencias negativas que voy a tener si me excito ahora. 20 veces aquí, 15 en la fila del supermercado y en el gimnasio, incontables viendo a chicas atractivas. Y yo no elijo esa vida, yo elijo la vida de un hombre que, si se le acerca a una mujer y babea por ella, lo hace esperando que hoy va a llevar eso hasta el sexo. Eso sí me gustó. Esto no es abstinencia total, como muchos creen. No significa que no puedas abrir el refrigerador o mirarlo si no tienes intención. Lo dijiste muy bien, nunca lo había pensado de esa manera. Es hora de comer. Vas y comes, no andas mirando ese recipiente, babeándote y pensando que no tienes la oportunidad de comprar, no te quedas parado frente al mostrador. Sí, desarrollarás resistencia a la insulina o diabetes si comes o te excitas 10 o 15 veces al día. Eso no es bueno. Una pregunta sobre la acupuntura y en general sobre las tablas Sadhu. Mira, PubMed, de nuevo, aquí estoy de tu lado. No creas que en este tema te voy a criticar, pero sé
¿Que debería hacerlo? No, no hay que hacerlo, hay que buscar la verdad, no criticar, sino buscar la verdad. Y yo la busqué, y cuando tú te paras en esas tablas, yo no lo he intentado. No sé si funciona bien o mal, lo probaré. Debí tomarlo, pero por ejemplo, en el aplicador de Kuznetsov yo me paro en casa. Bueno, está claro que eso no sirve. Y cuando te lo quitas, y muchos chicos que conozco, por ejemplo, Borja Ushakov, también se para en ellos. Muchos dicen, otra vez están mostrando alguna tontería anticientífica, una estupidez. Incluso le pregunté a un neurólogo y me dijo, ¿eso no funciona? Decidí investigar porque no tengo experiencia clínica y preferí leer lo que escriben. PubMed, Sadhu Boards, 0 publicaciones en 10 años, Sadhu Board 0, acupresión, FoodMed 0, acupresión, solo Food, 20 estudios en 10 años. Eso es todo lo que encontré, pero son interesantes si realmente confirman que esto funciona. Primer estudio, se los muestro directo, porque estos temas son tan debatidos que así la gente duda menos de su veracidad. Hoy mencionamos todos los estudios, incluyendo uno de 2017 que muestra que la acupuntura 3 veces por semana durante 15 minutos es efectiva. Creo que fue realizado con cuidadoras. Y el dolor crónico. Lo importante es que el dolor crónico en la zona lumbar mejora, y no solo temporalmente, sino de manera permanente. Es importante que no solo alivia lo agudo, sino que el dolor crónico desaparece, demostrando que funciona. El segundo estudio midió el flujo sanguíneo en personas con trastornos de inervación y enfermedades oclusivas. Es de 2007. Varios grupos demostraron que el flujo sanguíneo mejora y no es una reacción sistémica. En la pierna derecha no se hace nada, en la izquierda se estimula con agujas o al estar de pie en una estera, mejorando el flujo sanguíneo y B. La presión parcial y la saturación de oxígeno en los tejidos sanguíneos también mejoran. Si fuera en ambas piernas, pensaríamos que es algo psicoemocional y que el dolor se alivia con opioides. Pero, ¿por qué no afecta a ambas piernas? Entonces, localmente esto funciona, es decir, en la pierna específica mejora el flujo sanguíneo y mejora la saturación de oxígeno en los tejidos de la pierna. O sea, lo que practicas no es científico. Cuéntame cómo lo haces y qué te aporta mientras yo busco algo más interesante. Sí, mira, me paré por primera vez en clavos llamados 15, porque están a 15 milímetros de distancia. Mientras menor es la distancia, es más fácil pararse. Lo común es dejar 8 o 10 milímetros entre clavos. La mayoría usa esa medida. Por primera vez me paré en 15 milímetros y sentí un dolor infernal, algo que nunca había experimentado. Me rompí esta mano 2 veces. La primera fue al casi caer del segundo piso y fue mi primera fractura. Se me rompió toda la muñeca. Este hueso de aquí se rompió y quedó en forma de zigzag, o sea, la veía y estaba en zigzag, y yo no entendía que era una fractura. Aún no me dolía, acomodé la fractura con la rodilla y tenía como... ¿La estaba enderezando? La estaba enderezando, se puso recta y empezó un dolor terrible. ¿Hasta darme náuseas? Me estaba mareando, estaba pálido, sentía que la sangre se me iba. Al llegar a casa se hinchó mucho y dolía tanto que casi me volví loco. Esa fue mi primera fractura. Para que lo entiendas, Alexander, fue solo un 10% de lo que llegué a vivir. Me paré sobre clavos de 15 milímetros, aguanté y grité. Ese video está en mis redes sociales. Unos meses después, mi compañero Marat dice, conseguí unos nuevos de 18 milímetros. Ay, sí, vamos a pararnos. Él se paró, lo mostró. Yo pensé, uff, caray. Eso se ve más difícil que los de 15, me paré sobre los de 18. Noté que los de 15 son la mitad de lo que siento ahora. Dios mío, esto es un infierno total, no puedo hacer nada, todo esto duele, quiero bajarme, llorar y nunca volver a hacer esto. Aguanté. Eso también está en las redes sociales. Unos meses después, mi compañero me dice, eres más fuerte de lo que creía. Pedí nuevos clavos y no querían hacerlos con 22 milímetros entre ellos. No sé si alguien en la historia se haya parado sobre 22. No encontré ninguna confirmación de esto, ni un solo video, ni una sola foto, ni una sola historia de alguien, y entonces nos paramos sobre 22 milímetros y eso. No creo que en mi vida vaya a experimentar algo más doloroso. Eso fue todo. Aquí termina mi lenguaje. No sé qué decir. Esto es lo más doloroso en la vida. Los clavos significan si podré o no. Simplemente, para mí es rudo.
Este dolor anticipa uno más fuerte que yo, mi interior o mi esencia, o quizá yo sea más fuerte. Cuando te bajas de ellos, ¿y qué sientes? Siento un alivio máximo, primero que nada, orgullo por mí mismo, siento alivio en todo el cuerpo. Y aquí hay un momento, se han realizado investigaciones, no sé, tal vez ahora encontraste alguna de ellas o no en PubMed cuando te pones de pie. Mira, tomemos en la antigüedad, la mayor parte de la humanidad corría principalmente descalza, descalza. Y si te lastimabas los pies o uno de los pies con algo, lo más probable es que no podías cazar bien, no podías salvar bien a los tuyos. En la vida te vuelves en parte una carga y tu supervivencia disminuye y la supervivencia de tu grupo también disminuye. Lo más probable es que se deshagan de ti si esa herida no sana favorablemente. ¿Y nuestro cerebro? Cuando sufrimos una herida en los pies, se envían fuertes señales al sistema inmunológico para que produzca muchas células inmunoactivas que deben ir a los pies y sanar la herida. Eso probablemente reduce nuestra supervivencia. Cuando pisas clavos, el cerebro recibe señales y las manda al sistema inmunológico. Y tu timo empieza a producir tantas células inmunoactivas como nunca antes y el organismo intenta sobrevivir. Además, ahí hay un completo cóctel hormonal hirviendo y, como resultado, esas células inmunoactivas viajan por el sistema sanguíneo hasta tus pies, al lugar donde duele muchísimo. Probablemente ahí hay un corte que afecta nuestra supervivencia y ellas no saben qué hacer ni por qué están ahí o qué es eso. Algunas aparecen, otras desaparecen o se destruyen, es química, bioquímica, se transforman, se neutralizan y otras circulan por todo el sistema llenándolo. Estas brechas aquí las curaron un poco, aquí redujeron la inflamación de un lado a otro, de un lado a otro. Como resultado, eres más saludable al bajarte de estos clavos o incluso mientras estás parado en ellos, ya mejoras tu salud respecto a antes de usarlos. Me importa si soy más fuerte que ellos, pero también nuestro sistema inmunológico trabaja al máximo por factores fisiológicos y bioquímicos. Vamos a hablar científicamente ahora. Mira, pacientes que recibieron hemodiálisis fueron examinados. La acupresión no es acupuntura, es presión con algo puntiagudo, por eso se usa ese término, pero no es acupuntura. Son esas alfombrillas con agujas, así se llaman ahora. ¿Qué resultado dio? En los pacientes mejoró la calidad del sueño. De hecho, mejoró la duración del sueño, la profundidad del sueño, se redujo la dosis de somníferos que debían tomar y mejoró el bienestar general. Y esto sucedió ya en las primeras 4 semanas del estudio regular. El segundo estudio, realizado en 2022 en personas con esclerosis múltiple, es un estudio bastante grande y aleatorizado. ¿Qué mostró? Aquí lo tengo anotado. Lo más importante fue la calidad de vida tras la aparición de la esclerosis múltiple y los síndromes de la enfermedad, es decir, también en casos de esclerosis múltiple. Es decir, es una enfermedad sistémica, no solo de las piernas. No solo trabajas localmente como vimos con el flujo sanguíneo y la saturación, también puedes influir en procesos sistémicos. Esto es respecto a que esas proteínas de fase aguda, lo que se libera, por ejemplo, cuando parece que hay algún daño en alguna parte, no desaparece simplemente. En tercer lugar, en pacientes con hipertensión arterial, disminuía, según un estudio de 2020, Piukatrusheny, ese nombre lo inventó alguien, no sé quién. Disminuyen la presión sistólica, diastólica y el pulso en hipertensos, pero existe una limitación. El estudio solo llegó hasta la etapa 2B como máximo, pero está comprobado que la presión arterial disminuye y el pulso también. Esto es posible y puede calmar el sistema nervioso, aunque parezca que debería estimular, en realidad suele tener un efecto calmante sobre el sistema nervioso central. O sea, en el momento te duele, pero después te relajas. Y también hay un estudio, creo que chino, del año 17, que muestra que esto también influye en la curación cuando hay un esguince de tobillo. Recuerden, la esencia de este proceso es sanar una herida que en realidad no existe. La herida no está, pero hay hinchazón en el tejido y la curación es más rápida. Donde esto se aplica, o sea, ahora desde el punto de vista científico, básicamente hemos construido relaciones de causa y efecto. De hecho,
Ahora, de manera sencilla, hemos demostrado científicamente que esto no es una tontería anticientífica, que realmente funciona. Y ni siquiera estoy defendiendo esta técnica. Anoche leí todo esto, intenté comprenderlo sin prejuicios, sin tomar partido. Hay poca investigación, pero lo que hallé indica que probablemente sí funcione. Por eso, bueno, mi opinión como médico es que lo practiquen, entren, vean los videos de Shakir, él ahí explica cómo hacerlo correctamente. También tiene otros videos útiles sobre diferentes temas, no solo sobre los clavos, también habla de nutrición. En general, les puede contar muchas cosas útiles. Muchos preguntan por qué te invito, David, o hago transmisiones en vivo con los chicos. Ustedes hacen cosas buenas y buscan ayudar a la gente. Sí, aliviar su dolor. Sí, dicen, ellos venden algo ahí, pero no veo problemas si los productos ayudan a las personas. ¿Cualquier trabajo debe ser remunerado? Materiales de pago, ¿lo entienden? Sí, no hay nada de malo en eso. Si alguien te dice algo, no importa, nadie te agradecerá solo por hacer algo bueno. Por ejemplo, me dicen, no tienes educación, pero conozco muchos doctores con muchos diplomas que no se preocupan por... Los consiguieron hace 30 años y dejaron de atender su desarrollo. Si una persona sigue creciendo, mantiene actitud positiva y busca cambiar a otros para bien, estoy totalmente a favor que Dios les dé salud a ti y a tu amigo. Si puedo ayudar, siempre estoy dispuesto. Gracias. Sobre la frase no tiene educación, suena tan dolorosa como si después de la escuela no hubiera ingresado a ningún lado. Gita no. En realidad, mira, así me está sentado atrás, es mi amigo cercano. No tenemos educación médica superior, estudiamos en la misma institución llamada Hermano, como el café, la del Volga. Es la Academia Estatal del Volga de Cultura Física, Deporte y Turismo. ¿Recuerdas lo difícil que era la anatomía? Luego él se fue y yo me quedé. También teníamos fisiología, bioquímica y todo eso era una locura. Es difícil aprobar ese examen, por eso la información básica está ahí. Sin ella no podría hablar de esto. Y ya hablamos de los clavos, ya hablamos de la abstinencia. Permíteme decir, Sí. los procedimientos fríos son más beneficiosos que perjudiciales. Y nos preguntan porque dicen, ¿tú comes igual? Yo no desayuno. Antes sí desayunaba, pero mi desayuno casi nunca era de carbohidratos. Siempre era un desayuno de proteínas y grasas. ¿Eso eran huevos? Huevos, sobre todo omelette. Lácteos. Al final lo que hice fue quitar eso de mi dieta, a lo que llegué fue que eliminé el desayuno y las comidas de mi dieta. Ahora hago ayuno intermitente 18-6. Ese es mi protocolo actualmente. ¿De qué hora a qué hora? Bueno, si opero en la mañana, me moriría de hambre en una semana porque no comería cuando debería, ya que estaría operando y no tengo opción. Si mi trabajo lo permitiera, tal vez sería desde la mañana hasta el día o en el momento en que estoy más activo. El día, no, probablemente el día, pero la tarde está absolutamente bien. De 6 a 12 se puede, pero yo normalmente como de 6 a 9 o 10. Normalmente hago 2 comidas al día, no 6 o 7. Reconozco que no me alimento bien. Lo ideal sería... La verdad, perdón, disculpa, te interrumpí. ¿Comer varias veces al día causa resistencia a la insulina? Las opiniones varían. Algunos dicen que se libera mucha insulina. La insulina siempre se libera en distintas cantidades. ¿Para qué la necesitamos? Este es el mecanismo que permite que la glucosa entre a la célula. No se liberará mucha insulina por poca comida. Si esto sucede constantemente con una gran cantidad de carbohidratos, por ejemplo, aunque la insulina no se libera solo por los carbohidratos, incluso con la proteína, también se libera insulina y en grandes cantidades. Esto causa resistencia a la insulina, pero si eres activo y comes menos, el riesgo disminuye. Si ya tienes resistencia, debes comer menos veces y ser estricto. Por eso no estoy de acuerdo cuando a personas con sobrepeso les recomiendan comer cada 2-3 horas, alimentación fraccionada. Seguí esas recomendaciones a los 25 años. Digamos que tenía ese nivel de conocimiento cuando llegué a la conclusión de que no se debe hacer eso, que es mejor comer con menos frecuencia, porque el estómago se reduce. Como pasan el día pensando en la cena, después de una semana ya no pueden comer mucho. Aprenden a relacionarse diferente con la comida y no picotean, ya que no se les permite durante el día. En tercer lugar, las hormonas mejoran. Y en cuarto, es como una desintoxicación, ya que no entran alimentos nuevos y el cuerpo se enfoca en que riñones e hígado sigan filtrando la sangre y eliminando lo viejo.
Por eso tienes un nivel más bajo de creatinina, tienes un nivel más bajo de desechos nitrogenados. Cuando hablan de un programa de desintoxicación, la mejor desintoxicación es no dañar tus órganos internos y dejar que hagan su trabajo normalmente. ¿Cómo practicas el ayuno intermitente y qué consejos puedes dar de tu experiencia? Yo lo hago de la siguiente manera, no importa a qué hora me levante, si es a las 5, 6, 7 u 8, trato de no comer nada, aproximadamente durante 5 o 6 horas después de despertarme. Generalmente como por primera vez a las 11 a.m. si me levanto temprano, pero la mayoría de las veces es entre las 12 y 4 p.m. Es mi primera comida en esa ventana. Otra vez no me dejará mentir. Entrenamos juntos en el gimnasio como a las 10 u 11 en ayunas y después vamos al lugar donde comeremos. En el reloj son las 2, 3 o a veces la 1 de la tarde. Mi segunda comida es entre las 19 y 21 horas. O sea, tengo dos ventanas así de pequeñas y es en esos momentos cuando como y puedo compararlo con cuando realmente desayunaba. Después de que desayunas, y Dios no lo quiera, si es un desayuno con carbohidratos o un desayuno pesado, no quieres hacer nada después, solo quieres recostarte, sentarte, estar pasivo y así sucesivamente. Creo que después de eso iniciaron esas conversaciones, como que antes de entrenar necesitas estar al menos 2 horas con hambre, o sea, que hayas desayunado al menos hace 2 o 3 horas. Solo entonces ve y haz ejercicio, no inmediatamente después. Claro que estar lleno influye, pero igual el sistema hormonal cambia al comer. Corrígeme si me equivoco. He hablado con varios médicos, con candidatos a doctorado y con un doctor en ciencias. Les dije esto y les pedí que me corrigieran, pero no me corrigieron, dijeron que así es. Quiero hacer lo mismo contigo. Tenemos hambre, la hormona del hambre es la grelina, esta aumenta y sentimos hambre. La grelina estimula nuestro hipotálamo para enviar señales a la glándula pituitaria anterior para aumentar la producción de la hormona del crecimiento. Creo que eso es en resumen. La hormona del crecimiento comienza a liberarse desde la glándula pituitaria anterior hacia el torrente sanguíneo y también llega al hígado. En el hígado, activa los receptores de somatotropina, que empiezan a enviar señales para aumentar el factor de crecimiento similar a la insulina tipo 1, IGF-1, otra de nuestras poderosas hormonas anabólicas, tanto en el tejido óseo como en el hígado, donde se produce. Tras la adolescencia, la sinergia entre la hormona del crecimiento y la DHT hace que aumente la DHT, seguida por la dopamina y luego la acetilcolina, mostrando una conexión química sinérgica. Durante el ayuno nos sentimos activos, con energía, queremos movernos y la mente está más clara. Y no es por un corto periodo de tiempo, esto puede durar horas. Esto sucede cuando ya te acostumbraste, al principio es difícil, siempre habrá síndrome de abstinencia, y justo cuando empezamos a comer en este estado de hambre, aumenta la leptina, aumenta la insulina, y la leptina empieza a disminuir la síntesis de IGF-1. Tras IGF-1 baja la HGH, luego la DHT, después la dopamina, luego la acetilcolina. La insulina no suprime el IGF-1. La insulina afecta al IGF-1, pero durante la comida aparece la leptina y sube la insulina. ¿Por qué requerimos otra hormona anabólica? Para que los materiales de construcción entren a la célula. Así, cuando tienes hambre, te mueves y tienes energía. Eso es lógico porque nuestros antepasados, al tener hambre, se activaban para buscar comida. Nuestros antepasados se levantaban poco después del amanecer y vivían en espacios abiertos, no en departamentos con calefacción y ventanas de plástico. El amanecer es aproximadamente en 1 hora. Ellos se levantan, tienen hambre, no hay comida, no hay conservas, no hay alimentos, no hay manera de salar o secar la comida ni nada de eso. Lo aprendieron hace 6 a 8.000 años en el antiguo Egipto. Antes de eso, al menos según los datos históricos actuales, no hay información que indique que hace 15 a 40.000 años sabíamos cómo conservar la comida que podía descomponerse rápido. Así que nuestros antepasados, durante la mayor parte de la historia humana, no solo en los últimos 10.000 años, nuestros antepasados se levantaban con hambre y su objetivo era saciarla cazando, recolectando o buscando comida. Vi un experimento con ratas donde hicieron un campamento de ratas. Cada rata elegía su puesto en esa sociedad y había varios.
Normalmente 2 ratas repetían este experimento en distintos lugares y con diferentes ratas. Había 2 ratas que le quitaban la comida a esa pobre rata que trabajaba, recogía la comida y la llevaba a su casa. La esperaban como 2 maleantes la golpeaban y le quitaban su comida y eso se repetía día tras día. ¿Puedes cazar, recolectar o quitar comida a quienes ya lo hicieron? ¿Ser carroñero? Ser carroñero es peligroso por alto riesgo de infecciones mortales. Así que resulta que nuestros antepasados, además de tener que buscar comida desde temprano en la mañana, también debían evitar convertirse en comida para alguien más. Imagínate lo difícil que es, Alejandro, mucha gente ni siquiera lo imagina. Por eso antes hacíamos más actividad física, corríamos tras la comida. Además, la paleodieta, porque es lo más parecido posible a la alimentación que había antes. Y los dientes, sí, solo estamos hablando del aspecto exterior. ¿Te han quitado las muelas del juicio? Sí, yo no, todavía me falta quitarme una más. Ayer debía hacerlo, pero por el podcast no lo hice. Pensé que sería mejor. También leí una investigación que decía que la dentadura en todos los cráneos fósiles que tienen cientos o miles de años es mucho mejor que la de ahora. Antes no tenían estas muelas, ahora se llaman del juicio. De hecho, estos dientes que antes usábamos, o sea, antes la dentadura era más ancha, la boca era más grande, Sí, el arco dental era más grande. porque la usábamos activamente y de hecho simplemente empezamos a masticar menos, a comer menos, la comida es suave, la comida es cómoda, no hay que arrancar la comida. Nuestros dientes cambiaron y por eso en el futuro se piensa que los humanos ya no tendrán costillas y los músculos desaparecerán gradualmente. Porque cada vez menos, de generación en generación, estaremos obligados a usarlos. Tendremos una boca pequeña y estas personas que Como los extraterrestres. tienen cráneo alargado, pocos músculos y boca pequeña, quizá algún día lleguemos a eso. En cuanto a la hormona del crecimiento y el concepto de somatopausia, en realidad aparece bastante temprano en las personas. Existen picos durante el crecimiento en que se forma el esqueleto óseo y los niveles de somatotropina, la hormona del crecimiento, son muy diferentes en las personas mayores, en la pubertad, en la prepubertad y en diferentes periodos de la vida. Por ejemplo, las hormonas sexuales tienen su primer pico durante el periodo intrauterino y el segundo pico ocurre cuando ya prácticamente hemos nacido. Después, en ciertos años de nuestro desarrollo, creo que a los 3 años, a los 7 años y después, luego viene la pubertad clásica de la que estamos acostumbrados a pensar y hablar. Eso ocurre a los 12, 13 o 14 años cuando surge la barba y el acné. La hormona somatotrópica entra en pausa rápidamente. Y sí, esa conexión que describiste existe en parte, pero ahí los números no son tan marcados. Se trata de cifras grandes. La hormona somatotrópica, aún la nocturna, casi siempre está presente hasta los 22 a 24 años. Normalmente, ¿quién se la hace? O es para detectar algún tipo de enanismo, generalmente por eso se hace, o para verificar si la hormona de crecimiento funciona. El 99% de las personas que se hacen la prueba de la hormona somatotrópica lo hacen para comprobar si la hormona funciona. Pero en realidad los niveles fisiológicos ahí ya están bastante bajos, ya andan por los valores de referencia más bajos, probablemente desde los 23 a 24 años, pero son bajos, no nulos. Y de verdad, ¿por qué a esta dieta la llaman dieta antiedad? Si comes poco y liberas menos insulina, tienes menos picos, envejeces más lento, mejoras tu apariencia, tu mTOR-quinasa funciona bien y te concentras mejor. No les gusta hablar de la autofagia porque creen que se activa más tarde, pero los mecanismos celulares funcionan diferente. Y de verdad te vas a ver mejor, te vas a ver más joven. Por eso las personas con sobrepeso mueren más rápido, se enferman más seguido. Esta dieta, incluso sin comodidad realmente. En primer lugar, se trata de longevidad, de reducir el riesgo de desarrollar cáncer, de verse bien y de tener niveles hormonales más saludables y mejores y más energía. Sí, lo apoyo totalmente. Hace poco me preguntaron y Shakir dijo, así es, yo como igual y yo lo respaldo. ¿Por qué? Tú no desayunas, pero seguro dirán que nadie debe desayunar. Si tienes problemas con el tracto gastrointestinal, como colelitiasis, enfermedad de cálculos biliares, si tienes tal vez la enfermedad de Gilbert, si tienes úlcera duodenal,
Hay muchas contraindicaciones. Un protocolo de alimentación así no puede ser adecuado para todos, como cualquier otro, y no debería serlo. Existe la alimentación personalizada. Si te quitaron la vesícula biliar y tienes síndrome postcolecistectomía, debes comer seguido. Por eso, antes de elegir un protocolo de alimentación, ¿no crees que conviene consultar a un médico? ¿Es absolutamente necesario? Esa es una pregunta que ni siquiera debería hacerse. Debes revisar el estado de tu vesícula, si hay estancamiento, dobleces o piedras. Después de eso, ya. Intentas dejar de desayunar al menos durante las primeras 2 o 3 horas después de despertarte, y te acostumbras a eso. Vas entrando poco a poco, así comenzaste. No puedes bañarte con agua fría si nunca lo has intentado, ni hacerlo en enero sin haberte acostumbrado antes. Todo requiere ir poco a poco. ¿Solo balancearte para levantarte mañana? ¿Recuerdas tu primer entrenamiento y cómo te sentiste después en el gimnasio? Recuerdo cómo me sentía tras 3 meses con muletas y volver al gimnasio. Todo me dolía, aunque ya había olvidado el dolor muscular. Sí, es un dolor insoportable porque a veces actuamos tontamente. No entrené por mucho tiempo, así que ahora entreno con mucha intensidad. Extrañaba esto, pero después de entrenar fuerte, los siguientes días apenas puedes moverte. ¿Tú y tu amigo van juntos al baño de vapor y sauna hammam? Y David me pidió que te preguntara esto públicamente. Qué sorpresa, gracias David. Él afirma que no se debe ir al frío ni al calor tras entrenar. Eso lo hablamos con todos. Bueno, ¿sabes qué dice David? Bueno, te lo diré en la cara, ¿no? Aquí te vamos a fastidiar. Él cree que eso es una continuación del entrenamiento, ni siquiera una continuación. Es como si fuera un segundo entrenamiento. ¿Es un estrés extra? Sí, adicional. O sea, primero recibiste estrés en el entrenamiento, ¿verdad? Y luego vas a la ducha fría o al sauna, bueno, vamos a decir al sauna, no a la ducha fría, y recibes otro hiperestrés. En ese caso puedes desarrollar insuficiencia suprarrenal porque produces demasiadas hormonas del estrés y no podrás manejarlo. Creo que esa postura es débil. Y si entrenas duro en el gimnasio, después de eso, inmediatamente se activa tu sistema parasimpático. Aún estás activado, puedes ir al vestidor y tras 15 minutos regresar al gimnasio a entrenar, porque mantienes ese ritmo y sigues fluyendo. Pero en cuanto terminas el entrenamiento, entras al vestidor, te quitas los calzones, te aseguras de que nadie te los robe y vas a la regadera, abres el agua fría y de abajo hacia arriba. Ya sabes por qué lo haces. Recomiendo que la ducha fría de contraste sea de abajo hacia arriba, así funciona el sistema linfático. La ducha fría es para ti una continuación del entrenamiento, para tu sistema nervioso central, para tu sistema cardiovascular, para tu cerebro, es una continuación del entrenamiento. Y como resultado, esto ayuda a reducir los procesos inflamatorios en tus fibras musculares, lo que acelera la recuperación muscular. Esto limpia tu linfa al hacerla subir por los ganglios linfáticos, purificarse en el cráneo, mezclarse con la sangre y nutrir el cerebro, cumpliendo la función del sistema linfático. Como resultado, después de una ducha fría, después del entrenamiento, te sientes mucho más enérgico y vivo que sin eso. Y no vas a tener insuficiencia suprarrenal, o como también lo llaman, el síndrome de las glándulas suprarrenales cansadas, que la medicina refuta. No es del todo correcto. No creo que eso se pueda desarrollar. Considero débil la postura de David. No refleja la mentalidad espartana que debería tener Permat. Encontré el estudio del 22 mientras hablabas. Usaron resonancia magnética y observaron cambios en tejidos. La crioterapia solo se aplicó en las piernas tras los entrenamientos y el estudio fue regular. La aplicación regular de crioterapia durante 15 minutos, según los datos de la resonancia magnética, mostró buenos cambios y una reducción de la inflamación, así como una mejor recuperación. Es decir, realmente hay un efecto positivo. Porque hay muchas discusiones sobre si las mejoras se deben a que psicológicamente nos sentimos mejor o si realmente los factores de inflamación, es decir, la hinchazón, disminuyen o si en realidad es porque entrenas los vasos sanguíneos y mejora el flujo linfático. Yo diría esto, el neurólogo Epifanov dijo algo muy acertado. Le pregunto, oye, si en el artículo dice que no funciona este estudio, ¿por qué lo usas? Él dice, claro, yo pregunto por qué si está escrito. Él responde que le da igual lo que diga el documento oficial. La fuente dice que no funciona, pero yo he comprobado que sí. No me importa la opinión de la medicina oficial, usaré métodos no oficiales.
Por eso hoy quise que dieras tu opinión y buscáramos juntos una confirmación o refutación, ya que no tenía un objetivo específico. Para que no crean que no lo hablamos bien, solo mencioné hacia dónde íbamos. Busqué encontrar la verdad sin intentar confirmarla o refutarla y creo que así es la verdad. Muchas cosas que parecen pseudocientíficas tienen bases razonables, lógicas y confirmadas por investigaciones. Eficacia. Siempre hay estudios que pueden decir que algo no funciona si uno investiga. Es fundamental contar con confirmación en papel y también clínica. Si alguien quiere probar algo, que lo haga y vea si le funciona, ya que no todo sirve para todos. Lo más importante es hacerlo de manera gradual, lenta y adecuada, no de cualquier forma. Que hasta ayer comías en exceso de la mañana a la noche y hoy de repente decidiste ayunar de inmediato y luego tuviste problemas con el tracto gastrointestinal. Nunca te bañabas con agua fría y hoy lo hiciste por 15-20 minutos. De verdad he visto mensajes de personas que decían que vieron mi video sobre los beneficios de la ducha fría. Esta mañana me bañé 10 minutos con agua fría y ahora me siento mal. Tengo frío y dolor de cabeza. 10 minutos de ducha helada. ¿Quién haría eso? Recomiendo una ducha fría de máximo 2 minutos, preferentemente 1,5 minutos, de abajo hacia arriba. Llegas hasta la cabeza, enfrías tus gónadas otra vez y listo, ahí termina. Dime, por favor, ¿qué consejo les darías a los chicos que siguen a personas que son sus ídolos, sus fanáticos, aquellos de quienes toman ejemplo en cuanto a un estilo de vida saludable, alimentación adecuada? ¿Qué consejo les darías? Porque todos siguen a varias personas y suelen decir cosas distintas. A veces se confunden sobre en quién confiar y estas personas hasta discrepan entre sí. ¿Cómo evitar perderse? ¿Qué consejo darías a los chicos? Estas situaciones nos pasan a todos. Lo más importante aquí es intentar varias veces por ti mismo, es decir, llevar alguna práctica a tu vida de manera sistemática. Algunos recomiendan duchas frías, otros prefieren echarse un balde de agua de arriba abajo. A menudo dicen que hay que hacerlo así, y tú pruebas durante 5 días echarte agua fría de arriba hacia abajo, y luego piensas, ajá, pero otra persona dice que hay que hacerlo de abajo hacia arriba con agua fría. Entonces pruebas hacerlo de abajo hacia arriba, lo intentas durante 5 días también, y así. Así que mis sensaciones, entonces incluso puedes escribirlas, hacer un resumen y ahora todas las sensaciones. Para mí todo está claro, quiero la primera opción o la segunda, me siento mejor después de la primera o después de la segunda. Lo mismo aplica para todo, cambio de protocolo de alimentación, organización de tu actividad física diaria como caminar, correr, entrenar o artes marciales. Sobre el horario de sueño, ¿cuál es la mejor hora para dormir y despertar? Lo pruebas de distintas formas y lo verificas en ti mismo. Es decir, lo más importante aquí es probar porque no puedo darte una mejor respuesta. Tenemos que experimentar algo en nosotros mismos para entender si nos hace bien o no. Y cuando pruebas algo y entiendes que sí, está genial, quiero seguir haciéndolo, bien hecho, sigue adelante. Si entiendes que no quieres seguir haciéndolo, gracias a Dios terminaste de hacerlo, entonces sácalo de tu vida. Y ahora ya sabes con certeza que eso no es para ti, lo clave aquí es que no es para ti. Eso es todo. Parece un podcast, pero no lo es. Solo platicamos contigo y analizamos temas interesantes. Creo que hubo bastante información útil y fue útil tanto para mí como para ti. Porque lamentablemente cada día aprendemos algo nuevo, a veces con pesar porque apenas hoy lo supimos, a veces con alegría porque confirma lo que hacemos y no lo habíamos encontrado antes. Porque todas estas investigaciones a las que hoy hacemos referencia, mira, son de hace 22 años, 23 años son bastante recientes, hoy no me refería a nada antiguo. Algunos se bañan con agua fría o hacen intervalos desde hace 20 años, otros se paran sobre clavos desde hace 40. Y entonces, cuando no había confirmación científica, como decía, según yo, Tinkoff, me vale, así lo siento. Me gustaría que hubiera más ciencia, que lo que sentimos tuviera una explicación y que encontráramos el algoritmo más óptimo para volvernos saludables, más saludables. Felicidad, salud y menos sufrimiento porque estamos aquí para vivir de la forma más eficiente posible. Cada quien elige su manera más efectiva. Eso es todo. Estuvo con nosotros Shakir Babaev. Gracias, muchas gracias por invitarme. Lo aprecio mucho, Alexander. Gracias por acompañarnos. Hasta pronto.